Alfaro trató de francotirador. La tensión alrededor de la selección de Paraguay sumó un nuevo capítulo. En la antesala del duelo frente a Alemania, Gustavo Alfaro decidió contestarle públicamente a José Chilavert, que días atrás había apuntado con dureza contra el entrenador tras el empate frente a Australia y lo calificó como un francotirador. Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Hill y compartirle sus experiencias mundialistas, expresó el técnico durante la conferencia de prensa. Aunque el tema no había sido planteado por los periodistas, el argentino lo introdujo al hablar de respaldo que considera necesario alrededor de la selección paraguaya. Remarcó que las puertas del equipo están abiertas para quienes quieran aportar desde otro lugar y puso ejemplos concretos, como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y a comer como vinieron Aedo Valdés, Jonathan Santana. Cuando los vi les pedí permiso porque es su casa. Me hubiera gustado que hicieran eso, fue lo que dijo Alfaro respecto de Chilavert. La presencia de dos youtubers, creadores de contenido argentino en el Mundial, terminó con una detención en Estados Unidos. Benny Mármol y Pato Perrota fueron arrestados en Miami luego de haber ingresado presuntamente sin autorización al Hard Rock Stadium durante el encuentro entre Colombia y Portugal. De acuerdo con un reporte de la prensa local, ambos habrían superado 3 controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a otro evento deportivo. Bielsa acusó a los referentes. Antes de abandonar la Playa del Carmen, la sede de Uruguay, durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices. Me dejaron solo. La información fue revelada el domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con frase en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel. Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 86, disparó sin filtro contra la selección de Uruguay tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial. El exfutbolista, en declaraciones radiales, calificó al equipo de Marcelo Bielsa con una expresión que en el fútbol rioplatense no admite medias tintas. Pecho frío, manifestó, y fue más allá al señalar que, más allá de cualquier conflicto interno, los jugadores tenían una obligación en su camiseta que no la cumplieron. Agenda de la jornada: Brasil enfrentará a Japón a las 14 horas de Argentina a Uruguay, 13 horas de Chile, 12 del mediodía en Perú, 13 horas de Estados Unidos Este y 10 de la mañana en Estados Unidos Pacífico. Más tarde jugarán Alemania versus Paraguay, Países Bajos versus Marruecos. Goleadores. La tabla de goleadores la encabeza Lionel Messi con 6 tantos, Kylian Mbappé en el segundo lugar con 4 goles, Vinicius Junior con 4 goles también, mientras que el francés Ousmane Dembélé también está con 4 goles en la cima del torneo. Erling Haaland, el noruego, hizo 4 goles y también está en la lista de los goleadores del país. Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Grupo Márquez, preciso servicio. Sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad.
ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Fuera así de la pena y el dolor. Dale alegría, Mientras el país intentaba consolidar su joven y frágil democracia en un invierno económicamente durísimo, marcado por el plan austral y por la inflación, una bocanada de calor popular congeló el tiempo para siempre. Un día como hoy, un 29 de junio de 1986, la selección argentina tocaba el cielo con las manos en el Estadio Azteca, consagrándose campeona del mundo tras vencer a Alemania Federal por 3-2. Detrás de la mística del campeonato de Diego Armando Maradona, la final dejó perlitas increíbles que pocos recuerdan. Por ejemplo, la camiseta azul con la que se le ganó a Inglaterra en cuartos de final era una tela calada supersónica para la época, para el calor. Pero para la gran final, el plantel tuvo que volver a la tradicional celeste y blanca de algodón pesado. Terminaron el partido empapados, cargados literalmente, kilos de sudor encima. Además, Carlos Vilardo, obsesivo hasta la locura, estaba tan furioso porque nos metieron 2 goles de cabeza tras saques de esquina que en medio de los festejos descontrolados en el vestuario se negó a colgarse la medalla de oro en el pecho. Para el narigón, ganar no borraba un error táctico. Aquella tarde, las calles de toda la Argentina se desbordaron en un grito de desahogo colectivo que unificó a un país golpeado, transformando el asfalto frío en una fiesta eterna. Hoy se cumplen exactamente 40 años de aquella inolvidable alegría. Con el recuerdo de Diego Armando Maradona en el pecho, amigos, empezamos el último lunes de junio y con el termo en mano y unos verdes en la otra, empieza Arriba el Día por la 100.9. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Maradona, Maradona,
Son las 9 de la mañana, 57 minutos de este lunes. Otra vez lunes, queridas oyentes, lunes 29 de junio de 2026. Además, día de ñoquis. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo arrancan la semana? Ojalá que bien. Escuchamos una efeméride musical mundialista. Y bueno, el fin de semana venimos de una victoria argentina, ¿cierto? El sábado por la noche. Suele ser el día más tranquilo de la semana para todos, suele ser la noche de relax, de descanso, de hacer alguna cosa diferente a la rutina habitual, y jugó Argentina, ni más ni menos. No solo jugó y ganó, sino que clasificó primera. Bueno, ya estaba clasificada primera Argentina y ahora el próximo partido será el viernes. Y así, con un comentario apenas general, pongo un pie en el tema de cabecera de nuestro compañero Héctor Nica Mancilla, que hoy, como todos los días, tiene un capítulo mundialista. En la apertura musical, Rodrigo Redondo. Quien les habla, Leandro Dolan, y aquí estamos junto a Héctor, más conocido por nosotros como Nica. ¿Cómo andas, Nica? Buen día, buen lunes. Buen lunes, chicos, muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y si no, para eso está para reparar la semana. Claro, si se puede. Si no empezó bien la semana, si no hubo buen fin de semana por alguna razón, que puede pasar, cosas de la vida, le deseamos a esa gente, a ese público, que bueno, que empiecen bien la semana, ¿no? Que la cosa se vaya acomodando. Sí. Tenés una camiseta, una bandera argentina en tu remera. Sí, fíjate a tu izquierda. Acá. Ah, sí, acá, sí. Parece la cinta de capitán, Nica. Sos como el capitán de la selección de Nuevo Día. Es la bandera celeste y blanca. Pero no es una camiseta mundialista ni nada de eso. No, es una camiseta que conmemora, una remera que conmemora los pilotos de Malvinas. Claro, mira, estoy viéndonos a nosotros mismos en YouTube y claro, se llega a ver un texto en el frente de tu remera, en el pecho sería, pero sobre tu lado derecho. Sí, y el micrófono te tapa la bandera. Justo la bandera que yo estoy viendo, que está en tu brazo izquierdo. Acá está. Ahí está. Esa es la bandera argentina, a tono con este mes mundialista y a tono con la efeméride musical. Buen día, Rodrigo Redondo. ¿Cómo estamos? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, descansado por mi parte, bastante, podría decir. Lo suficiente, pero sobre todo contento porque la verdad me pone contento que haya ganado Argentina el sábado de la noche. Y está bueno que el partido haya sido un sábado de la noche porque he visto, no fui la excepción, y vi mucha gente compartiendo alguna cosa con familia, con amigos y demás, con quién ves el partido. Muchas ganas de festejarse, claro. Viste que todavía falta para decir, che, estamos lejos todavía, inclusive de partidos verdaderamente complicados, pero te das cuenta en la gente las ganas de festejar, porque claro, el partido terminó cerca de la 1 de la mañana más o menos, y muchos me contaba, bueno, yo en ese momento justo estaba en una cena, venía de ver el partido con amigos, y me contaba el muchacho del Uber que no paraba de llevar gente desde el San Benito hasta el centro con banderas, con camisetas. O sea que hubo festejos desde muy temprano y estamos recién en 16avos. Claro, este mundial tiene un partido de chapa, tiene un partido más para el público no tan futbolero. Este mundial tiene una instancia más. Argentina no pasó a octavos de final, que es lo que pasa en la mayoría de los mundiales. Nica, vos nos has contado esa historia de cómo se organizaron los mundiales a lo largo de las décadas, y hace muchos años estamos acostumbrados a pasar a octavos de final. Ahora se pasa a 16avos, es decir, hay un partido más, que para Argentina será el viernes a las 7 de la tarde. Exactamente, el viernes a las 7 de la tarde contra Cabo Verde, la revelación de este Mundial 2026, ni más ni menos, que logró clasificarse y va a jugar contra la campeona del mundo el viernes 7 de la tarde, dijiste. Viernes 19 horas. Ok, ahí va. Ok, bueno, ahí está. Partido de 16avos que empezó a jugarse ayer igual. Así es. Con Sudáfrica y con Canadá. Pasó Canadá a octavo de final en un partido que fue muy aburrido y que Canadá ganó en el último minuto 1-0. Un partido, vamos a decirlo, choto. ¿Lo viste entero o de a ratos? Lo vi entero, salvo 10 minutos que me puse a hacer otra cosa. Claro. Aún siendo, es cierto, claro, son dos equipos que juegan, ponele que 7 puntos cuando están en lo mejor de ellos, ¿no? Que pueden ofrecer a veces un buen espectáculo, pero claro, no tienen la calidad futbolística de los equipos de elite. Lo que vi, porque no vi el partido entero, pero sí el segundo tiempo, vos corregime, Nica, que viste el partido entero, Rodri, que lo viste también, Canadá fue superior en el segundo tiempo. Es decir, ese gol que llega en el minuto 90, era minuto 90 con unos pocos segundos, recién empezaba el tiempo adicionado, y Canadá, que es uno de los organizadores del Mundial, logra ganar la Sudáfrica, que la semana pasada había clasificado a la siguiente instancia del Mundial por primera vez en su historia, ¿cierto? Sí. Pero fue justo,
¿no? Digo, en Sí, términos de sí, trámite sí. del partido, Canadá mereció ganar. O sea, todo fue muy mezquino, pero entre esa mezquindad, Canadá mostró un poquito más de fútbol, principalmente en el primer tiempo, los primeros 20 minutos, y después sobre el final, bueno, le llegó ese gol, y la hoja, como le dicen, ¿eh? La hoja está en octavos de final, ni más ni menos. El primer clasificado a octavos de final es Canadá en este mundial tan raro que se está jugando en el norte de nuestro continente. Canadá, Estados Unidos y México. Que nos jugó de local. Jugó en Estados Unidos, Jugó en eso me Estados llamó la Unidos. atención. Digo, hermano, Por son primera vez en la historia, un organizador. organizadores del mundial lo sacaron de su Sí. país. Y Claro. bueno, esas cosas raras que tiene este mundial. Sí. Che, Nica, qué manera de laburar la tuya, hermano. Hoy es el capítulo 33 de los mundiales. Sí. Hoy vamos a hablar de uno de los choques que se dan. Vamos a hablar de un poquito de lo que es Alemania y lo que es Paraguay. También vamos a hablar de este interesante choque premonitorio, quizás en los hace muchos años, en los dibujos, en los animes. Ajá. Es cierto, el viernes ya hiciste referencia a eso. Brasil-Japón. Brasil-Japón jugando. Che, buenos partidos hoy, ¿eh? Sí, muy buenos. Realmente muy buenos partidos. Bueno, ya empiezan a enfrentarse entre equipos que, Sí, bueno, de mayor fútbol. claro, de mayor jerarquía. Y bueno, ahí van cayendo de a uno y siguen en carrera otros Sí. hasta llegar a la final. Exacto. De eso, un poquito más, alguna otra postilla, vamos. Hoy es una grilla de veras muy atractiva, la del Mundial. Son 3 partidos de 16 avos de final. ¿Cómo anda usted? Bienvenido otra vez al aire. Bienvenido a sus labores matutinas, comandante Brian Álvarez. Lunes por la mañana. Después de recuperarse el fin de semana, estuvo engripado entre algodones desde el jueves, Brian, ¿no? Fue el jueves. El jueves que al mediodía, muchachos, Sí. hasta pediste el cambio, ¿no? Sí. ¿Viste la señal de cambio? Que le tiró. No estoy para el segundo tiempo. El segundo tiempo radiofónico. dijo, Está bien. El segundo tiempo radiofónico es a la tarde. Sí. Entonces ahí Brian Se dieron tuvo cuenta. una gripe muy fuerte y bueno, está recuperado con nosotros. Se dieron cuenta, ¿no? ¿De qué? Que también los rajó. No entiendo. A Mayuco de la consola Ni de en sonido. pedo se va a dormir. Bueno, mira, ahí está. Un archivo de mi ley. Claro, para que tenés que buscar al otro vocero ya, se terminó. Se te acabó el curro, No, igual- basta de Adorni. No, lo vamos a extrañar. Voto porque sigan los audios de Se Adorni terminó, en la consola de Brian. Porque son audios. El vengo acá a deslomarme es para la historia. muchachos. ya está, Ese que lo usa Brian. El otro día lo usó Rodri. Rodri Poloni, nuestro compañero de YouTube. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. hola, amiguitos. Ay, mira, hermoso saludo a través de la consola de Brian. Che, ya que estamos, saludamos al equipo. Le mandamos un abrazo a Juli Quirós, sí. móvil del diario Nuevo Día, a Fer Tornú, a Tony Villanueva. Mi amigo el Pitbull. Está María en el departamento Sí. de ventas, Lore en redes. Está. ¿Qué más nos estamos olvidando? Creo que nadie, ¿no? Sandro, ¿ese es el Héctor Díaz? A nuestro productor. Claro. Igual estaba yendo por redes yo. Digo, de Claro. redes no me olvido de nadie. No es nadie. Y volviendo al staff matutino, saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. Hay un amigo tuyo que está cumpliendo años, Nica. Un amigo tuyo está cumpliendo años, se llama Tony Villanueva y es de la casa. Feliz cumpleaños, Sí, Tony, feliz vamos cumpleaños. todavía. Digo, el amigo más de todos nosotros, Sí. el que más andanzas, ¿puedo usar ese término? Sí, úselo. El que más andanzas tiene Amigo Tony todo. es Nica. Andamos parejitos, pero también lo conozco hace 20 años, más de 20 años. El gran Pero Tony. ustedes compartieron laburo y Sí. laburo contraturno y eso siempre Sí. tiene historias de vida para Sí. contar. Un Historias abrazo de grande. vida, cosas compartidas. Un abrazo grande. Biografías no autorizadas que No, nunca de eso hablaremos. olvídate. Sí, abrazo grande para Tony, feliz Sí. cumpleaños. ¿Cuánto cumple? ¿Sabes? No, más o menos. Si no llevo mal la cuenta, Sí. 40 creo que y tanto, 48. ¿no? Sí. Si no llevo mal la mira, cuenta. Mira. Le da menos. Capaz que la llevo mal a la cuenta, Le da capaz que menos. es uno menos. Pasa que, viste, igual la edad. Viste que se multiplica por 3, ¿no? Vos estás con la edad perruna, claro, con la de Pitbull. Chicos, Está actualizamos los datos del tiempo, ¿les parece? Vamos. Estamos, bueno, les contamos que esta mañana de lunes abrimos la ventana y nos encontramos con un cielo que está mayormente despejado, aunque vas a ver algunas nubes por ahí, si vos te fijas bien, alguna que otra nube vas a encontrarte en un día que va a estar mayormente despejado, pero con, como te digo, algunas nubes. 7 grados pronostica la máxima para esta jornada de lunes, 1 grado bajo cero la mínima, una jornada que vamos a tener un poquito de viento cerca de la 1
de la tarde y hasta las 5 algunas ráfagas de viento de unos 60, 70 kilómetros por hora y vientos de 40 que van a soplar, como es costumbre, del oeste, un poquito del oeste, un poquito del noroeste, pero lo cierto es que va a ser una jornada con un poco de viento y con un cielo que va a estar mayormente despejado. Una linda jornada de lunes para arrancar, último lunes del mes de junio. Último lunes del mes de junio, ahora sí, ya fíjense, técnicamente chicos, ahora sí estamos a horas de llegar a la mitad del año. ¿Viste? Cuando uno arranca junio, uno dice, uy, llegamos a la mitad del año. Y claro, hay que atravesar todo junio para que exactamente lo atravesemos. Será mañana a la noche, digamos, el momento el momento bisagra de primera a segunda mitad de este 2026. Así, bueno, ojalá, no sé, así deseo general. Viste, vos decís, che, ¿cómo fue este semestre? Y empezás a decir tal o cual cosa en la vida de cada uno, ¿no? Bueno, en lo que venga hacia adelante, no te digo que tengas un semestre extraordinario, pero al menos un mes de julio que está por empezar, que empiece bien esa segunda mitad del año. Una sensación que me quedó el fin de semana, vi mucha gente en la calle, mucha más gente que otros fines de semana, y yo creo que tiene que ver por ahí con el tema de la guita del aguinaldo, ¿no? O sea, como que se notó mucho que antes no había tanta plata y ahora empezó a moverse un poquito más. ¿Sabés que en mi caso no estuve salidor? A veces salgo, por ejemplo, a pedalear, que es una cosa tranquila, y claro, ahí uno en la bici ve el movimiento nocturno o el movimiento diurno. ¿Qué fue? ¿A la tarde, a la noche? ¿Qué día en particular? No, a la tarde del sábado vi, pero viste, Solo a la tarde. Yo salí con Domingo, fuimos a pasear con mi perro. Y salimos a pasear y por la Kirchner caminó unas cuantas cuadras y vi mucho más movimiento, los bares más gente, vi más gente en los locales, me dio la impresión de que como que había más movimiento. Después lo charlé con otro muchacho de un Uber y me decía lo mismo, o con un tipo, un pibe de pedido ya, un repartidor. Claro. Hay que ver cuánto dura, ese movimiento económico propio de la época del mes del aguinaldo. Claro, el extra. Claro, pero se nota, a eso yo como que noté una diferencia y después me di cuenta charlando con los laburantes que evidentemente sí, así era. Y después me estuve por un bar, una movida que hicieron muy interesante en Kirchner, allá se llama Group Café, que es un bar que venden café, o sea, que solamente se especializan en café. ¡Cafecito! Y tocaron en la calle los chicos de Caloventores, el Colo, los chicos de Caloventores divinos, los tres estuvieron tocando ahí. Sí, un frío de cagarse, pero estuvo buenísimo. Está al lado de la heladería Tentación, momento de publicidad gratuita del programa, frente a la escuela 19. Vereda. Nos faltó ponerlos en la terraza, nomás, pero estaban en la vereda tocando la guitarra y la gente pasaba, tocaba bocina, se acomodó. Yo me senté con el perro en una frente mesa. A la escuela 19. Justo frente a la escuela 19, al lado de la heladería Tentación, hay un café al paso, que el ancho de ese café debe ser como esta pared que tenemos ahora enfrente de nuestro. Es un localcito. Claro, ese local, viste que es al paso. Ahí al paso, mirá. Es al paso, si querés te podés tomar un café ahí, pero es al paso. Pero la propuesta me encantó, ¿no? Esta cosa de, a ver, habían 3 grados de temperatura, no es que sean 5. Estaba fresco. Y igual, ¿sabes lo que hicieron? Pusieron 2 columnas de esas de fuego. Sí, las vi, que quedan muy bonitas además. Para calentar las manos. Se sentó, estaba la madre con los nenes, la familia, las parejas. Bueno, yo estaba con mi perrito ahí, sentado ahí, tomando el cafecito. Pusieron la mesa, la sillita. Me encantó la propuesta, O sea, lo comento porque me pareció algo. Nunca lo había hecho. Desde que llegué hasta la fecha, hace 9 años. Claro. Nunca había disfrutado así un show al aire libre y mucho menos en pleno invierno. Claro, eso es lo osado. Animarte a hacerlo en pleno invierno. Total. Bueno, es cierto que el municipio hace el Festival del Frío hace ya unos años. Sí. Pero claro, bueno, ya llevas un nombre, ¿no? O sea, así se llama. Bancátela. O sea, es el Festival del Frío. ¿Sabés que si vas? Sí. Que vas a pasar frío, te tenés que abrigar. Claro, hay que abrigarse. Eso fue el fin de semana. Y las cosas están re tranquilas, gente. Por eso no vimos la agenda de actualidad, porque vieron que vivimos en comunidades súper pacíficas. Fuera de ironía, fuera de toda ironía. Recién decías, Rodri, a ver, adelanto 2 temas, pero el grueso, chicos. Después nos vamos a ir metiendo de a poco. Dale. Vos recién decías que se notaba en la calle un mango más del aguinaldo. Y esta semana, como todo este semestre, es la semana en la cual el interrogante es si algún ofrecimiento paritario del gobierno va teniendo acuerdo mayoritario con los gremios. Hasta ahora no sucedió. Por ejemplo, el viernes, que fue en la última instancia de negociación docente, AMET, el gremio que representa a los docentes de escuelas técnicas, aceptó la propuesta de aumento salarial del gobierno, que es de 17,8%. Vieron que si hay que poner números, como para tener parámetros, chicos, son media docena de paritarias, para empezar. Está la paritaria de salud, la central, la de educación, la de servicios públicos, la de Canal 9, etc. Media docena de paritarias, incluso un poquito más. Si hacemos un recuerdo breve al lunes de la semana pasada, el número redondo hace una semana estaba cerca del 17.
ahora está más cerca del 18%, en realidad es 17,8% de aumento salarial. En la última paritaria docente, AMET aceptó, pero ADOSAC no, y ADOSAC va a un paro de 4 días. ADOSAC esta semana hace paro de 96 horas, hasta el jueves, empezando desde hoy. ATE, por ejemplo, que participa tanto de la paritaria de salud como de la paritaria central, hace un paro de inicio de semana de 48 horas. Hubo ofrecimiento paritario, apertura con servicios públicos, sociedad del Estado, 17,8%. Entonces el punto es, clave de la semana, si hay principio de acuerdo con gremios o no en las distintas paritarias. El reclamo más grande y más novedoso de estos últimos meses es el policial, por sus características, por la cantidad de gente movilizada, por toda una serie de cosas. Todo lo que ha ido generando también, porque de ahí se han desglosado distintos temas que hacen un poco más también, Leandro, perdóname la interferencia, a lo que es la arista del gobierno provincial, algunas diferencias que han saltado, ¿no? Absolutamente, totalmente. Eso también se vio, cuando bajó el perfil Pedro Luxen, en un punto tenía que ver con esas diferencias hacia dentro del gobierno, por ejemplo con el ministro de Seguridad Prodromos, de cómo abordar y a quién legitimar en el reclamo de los policías. Bueno, el día clave, o al menos un día clave de esta semana, porque en realidad el día... Uno dice clave y es un lugar común. El día importante de esta semana en la mesa del salario policial es mañana. Así que signo de interrogación, ¿qué pasará mañana? Entonces, la pregunta general, chicos, es si esta semana empezarán a destrabarse las negociaciones salariales a partir de que haya aceptación de las propuestas al gobierno en las paritarias. El sector docente sigue con ADOSAC en particular con medidas de fuerza amplias, abarcativas, con 96 horas de paro. En un rato, no ahora chicos, pero en un rato vamos a abrir un capítulo, vamos a hacer un rato tranquilo, le decimos bloque, ¿no? Como un bloquecito de 15 minutos, supongamos, a lo que pasó el viernes a la tarde con los hechos de violencia, de incidentes, de altísimo voltaje o alto voltaje, dejemos altísimo para otras oportunidades que ojalá no lleguen, pero digo, alto voltaje en la malvenida a los libertarios el viernes a las 2 de la tarde en el Club Río Gallegos, que ahí está, Tarantino, un salón de eventos, allí hicieron el evento Los Libertarios, nosotros lo cubrimos el viernes en vivo y en directo, a las 11 y pico, el móvil del diario Nuevo Día con Juli Quirós, cubrimos la conferencia de prensa en el Hotel Patagonia de Jairo Guzmán con el Foro Austral de los Libertarios, ¿cierto? Bueno, eso a la tarde se puso picantísimo, más que nada, a ver, en general, viste que siempre hay gente que sabe y que no sabe, y siempre generalizar tiene algo de falso, pero digo, ha sido una noticia muy difundida y lo más probable es que buena parte de nuestra audiencia, si no sabe exactamente qué pasó, aunque sea toque de oído a algunas cosas. Bueno, vamos a abordarlo tranquilos, con imágenes en video de nuestro móvil de ese día, el diario Nuevo Día, con una galería de fotos, que hay fotos para tirar al techo. Vamos a usar las nuestras, las que registró Juli Quirós y las que fueron publicadas el fin de semana. Y hay que decir que habló Lilia Lemoine en un video culpando directamente al intendente Grasso de los incidentes. El gobierno de la provincia, en verdad, emitió un comunicado de repudio a los hechos de violencia afuera del local libertario. El vicegobernador Leguizamón hizo lo propio. Hay en nuestra nota, en nuestra web, una nota con eje en las declaraciones de Gaby Ance, que además es oyente del programa. Si acaso, Gaby, estás escuchando, desde ya que tu punto de vista es bienvenido en este caso en calidad de oyente, porque vamos a abordar el tema tranquilos. Un discurso de unos 5 minutos, en este caso, de Gabriela Ance. Ella es del Partido Obrero, pero también estaba allí la Mesa Feminista Independiente, que el día anterior había anunciado que iban a darle la malvenida. Y hay que separar, a ver, luego vamos a relatar, porque hubo un sector más agresivo en lo físico, terminaron volando primero huevos y después bolsas de basura. Ya en YouTube estamos viendo algo, y después lo vamos a ver más tranquilo, chicos, también. Y después hubo alocuciones, es decir, había gente que los puteaba de arriba abajo, para decirlo en criollo, y hacía un discurso, pero no necesariamente eran los que iban al choque físico. A un libertario le meten una piña, por ejemplo, le meten una mano en su costado derecho de su mandíbula, él estaba de espaldas, la piña le llega atrás. Aparte de traición.
¿Sabés que eso a mí también Eso no se hace. ¿Sabés que pensé exactamente lo mismo? Se hace eso. Porque lo agarran de espalda, Sí. le meten una mano, que no sé cómo no lo voltearon. Hablando de esto de cómo se desmadró, ¿no? O de la parte de todo esto, Sí. la que se desmadró. Lo que estamos viendo ahora es elocuente, chicos, miren. Es un adelanto nomás. Después lo vamos a desarrollar más tranquilos. Lo que estamos viendo ahora es Juli Quirós sobre el costado izquierdo del Salón Tarantino. Esa es el costado izquierdo de la entrada del Club Río Gallegos, que está en el primer piso. Bueno, en ese momento ya estaban todas las bolsas de basura tiradas por el público presente, arrojadas contra el frente del local, y Juli llega a tomar casi cuerpo a cuerpo, muy cerquita, a varios de los diputados nacionales libertarios que iban entrando escudados por gendarmería. Esta es la descripción radiofónica para el público que no está mirándonos en YouTube. Esto le vamos a dedicar un rato, si les parece, chicos, más tranquilos después, como para desarrollarlo. Si bien pasó el viernes a la tarde, es un tema que tiene un peso, un espesor lo suficientemente importante como para parar un poco la pelota. Y esto corre ahora en el aire, estimado Rodri, por tu cuenta. Lo venís siguiendo hace 3 meses, ¿no? 3 meses. Y un día se fue, ¿quién? Y un día se fue Manuel Adorni, el actual o el ex jefe de gabinete. Semanas de mucha presión, la investigación judicial sobre su patrimonio, todas las semanas se escapaba del ámbito de la justicia algún dato sobre alguna nueva compra, algún inmueble, alguna inversión que había hecho con plata en negro, que estaba siendo investigado, y esto lamentablemente terminó por socavar la buena voluntad, entre comillas, de parte del gobierno nacional, que lo que estaba intentando hacer era sostenerlo en su puesto. Bueno, lo cierto es que el viernes, a última hora, publica una carta de renuncia en su cuenta de X, donde asegura que para resguardar a su propia familia, bueno, por lo que considera operaciones mediáticas, ¿no? Del ataque mediático, según sus propias palabras, aclara, y tras aclarar también explícitamente que el presidente no quería su salida, bueno, él igualmente se lo ofrece porque no quiere ser más el blanco de ataques de operaciones mediáticas. Esto pasó el viernes. El viernes esto lo publica Adorni, y el sábado el presidente Javier Milei, que estaba de viaje, es decir, mucho tiempo después, para el nivel de actividad que tiene Milei en las redes sociales, son varias horas después, Milei, una vez que aterriza de su viaje a España, replica el texto de Adorni en sus redes, pero no hace comentarios, lo cual ya de por sí empieza a despertar una serie de especulaciones. Mientras tanto, el sábado, en los pasillos de la Casa Rosada, empieza a sonar con fuerza el nombre de una figura política de ex-pro que acaba de llegar a la Libertad Avanza, que ustedes conocen como el ministro del Interior. Hablamos de Diego Santilli. ¿Por qué empieza a sonar fuerte? Porque, bueno, era una de las figuras políticas que mayor consenso tenía, bueno, por eso lo dejaron entrar al gobierno, ¿no? Entre figuras como, por ejemplo, Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, todos estaban de acuerdo que él era una figura que podía llegar a venir bien para intentar contener el escándalo político que se habían generado todo este tiempo por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Adorni. Bueno, ¿qué pasa? Al día siguiente, domingo por la tarde, el primer resumen de lo que pasó el fin de semana, breve. Reunión en Olivos. Milei lo llama a Santilli y le dice: venite para acá. ¿A dónde va? A Olivos. Se encuentran ahí, se reúnen. Él y además, ¿quién estaba en esa reunión? ¿Quién no podía dejar de estar? Karina, ¿cierto? Ahí está, exactamente, en pantalla. Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Ya estaba todo cerrado. Ya dicen algunos que desde hace una semana atrás, por lo menos, se sabía que la salida ya estaba pactada prácticamente, porque había un enojo por parte, supuestamente, ¿no?, del presidente Javier Milei y de Karina Milei con Manuel Adorni, porque cuando se empezaban a descubrir estas cosas, que se empezaban a filtrar de la justicia, bueno, por más que nunca sacaron los trapitos al sol y nunca lo dijeron abiertamente, le dijeron: che, Manuel, o sea, vos nos habías dicho que estaba limpio, y la realidad era que mirá lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas, ahí sí le piden la renuncia. Dicen, ¿no? Esto una semana antes. ¿Viste estas cosas que
hay como pequeños detalles que vos decís, bueno, si habla es uno, o sea, decir quién pudo haber contado esto, un recontra protagonista, como las cosas que viene filtrando Bullrich de esas reuniones difíciles de gabinete, que los analistas políticos de Buenos Aires, algunos dicen, sí, saben quién es Bullrich la que cuenta. Y viste, claro, son esas mesas, la famosa mesa chica. Pero hace 2 meses atrás, en línea con lo que estás diciendo, Rodri, hace un muy buen analista político del Diario de la Nación, y también Carlos Pañi en su programa de La Nación Más habían contado que hace 2 meses más o menos lo sientan a Adorni y le dicen ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Claro, Karina, ¿qué más tenés? ¿Qué más hay? Como diciendo, a ver, ¿qué más no contaste? Claro, o sea, que no nos podemos sorprender nosotros. Claro. O sea, esa era, incluso queriendo apoyarlo, ¿no? O sea, buscando apoyarlo, pero Karina Milei diciéndole ¿qué más hay? Y después en realidad salía un montón de cosas más. Dicho chabacanamente sería, che, boludo, ¿tenías algo más que ocultar? Decilo ahora. Bueno, se ve que no dijo todo porque evidentemente la semana pasada ya se pudrió todo. Y bueno, todo esto termina pasando, no casualmente, ¿no? Horas antes del partido de la selección con Cabo Verde, horas antes de la clasificación a 16avos de final de la selección argentina. Y ya estaba todo preparado, digamos. Le habían hecho la cama para que se acostara directamente, para que se preparara para entrar, para aterrizar Santilli. Bueno, pasa esa reunión. Bueno, acá está la famosa foto, ¿no? Esta es la foto que desata, la que estamos viendo en pantalla, es la foto que desata toda la investigación, que es un viaje que hace a Uruguay Manuel Adorni. Para el aeropuerto de Don Torcuato, ¿no? Desde el aeropuerto de San Fernando. Con su esposa en un avión privado, con un empresario ligado a Canal 7 que estaba bajo su órbita y empresario que tenía contratos con Canal 7 con el Estado. Sí, un periodista que es amigo personal de él además. Exactamente. Bueno, o sea, esa foto más un viaje a Estados Unidos, bueno, fueron las que despiertan toda esta serie de denuncias y las que iniciaron toda esta cronología que estamos contando. Bueno, avanzo en la historia. Presidente Milei, después de todo lo que te contesta, la reunión, rompe el silencio y publica en sus redes un anuncio oficial. Y ahí manifiesta que la renuncia de Adorni estuvo motivada principalmente por los niveles de ataque que venía sufriendo, ¿no? Como dando a entender que ellos todavía seguían creyendo en sus palabras, que era la justicia la que tenía que definir si es o no culpable. Y bueno, y todo esto lo dijo ayer en una entrevista ¿con quién? Con Luis Majul, ¿con quién más? Exactamente, bueno, y en esa entrevista dijo todo esto, nunca explicó bien, porque hablaba de ataque a los hijos de Adorni, pero nunca explicó bien de qué ataque se hablaban, en qué momento, en qué lugar, o sea, sin dar muchos detalles, él dijo, no, bueno, los niveles de ataque. Algo sí, general, es la victimización, ¿no? Sí. Es decir, el propio Adorni en su carta se va como una víctima. Sí, exactamente. ¿No? Una víctima inocente de toda una serie de injusticias, y Milei suscribe eso. Exacto, esa es la estrategia del gobierno, ¿no? El que se va víctima de los ataques del periodismo, porque el periodismo es malo, termina siendo el pobre Adorni, que bueno, de acá hasta que la justicia define, investiga todo, bueno, pasa un tiempo, ¿no? O sea, eso es tiempo de aire, de oxígeno para el gobierno, que era lo que necesitaba. Bueno, en concreto, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo cambia la historia para el gobierno de Javier Milei a partir de la renuncia de Adorni y de la llegada de Santilli? Bueno, hasta el propio gobernador Claudio Vidal habló de Santilli. Sí, está en la nota en nuestra web, incluso ya que le parece bueno al gobernador Vidal este cambio. Y que espera, y bueno, que el gobierno nacional respete, escuche los pedidos de la provincia de Santa Cruz y que, bueno, lo que vos dijiste, ¿no? Que Santilli es una figura que, por su rol conciliador, ¿no? De ministro del Interior, que tiene que tener ese perfil, le parece que es una buena incorporación. Bueno, mañana es la asunción y la jura de Diego Santilli en la Casa Rosada. Y se va a convertir entonces formalmente el Colo, no sé si otros gobiernos han tenido tantos, en este caso es el cuarto, se convierte en el cuarto jefe de gabinete de la administración de La Libertad Avanza, con el objetivo, dicen muchos, de reactivar de cara al 2027 las negociaciones políticas que están trabadas en el Congreso y además también para meter una limpiadita de cara a la relación con el PRO, que venía medio golpeada este último tiempo, darle un lugar dentro del gobierno
en un momento que hasta entonces se presentaba difícil para Milei. Claro, porque Santilli hace algunos meses asumió como ministro del Interior y según explicó Milei ayer con Majul, no es que va a perder ese rol. Es decir, va a ser ministro del Interior y jefe de gabinete, como cumpliendo ambas funciones, lo cual tiene mucho, siempre el ministro del Interior tiene mucho vínculo con gobernadores, ¿cierto? Sí. Entonces, desde la jefatura de gabinete no perder esa dinámica, digamos, y ese rol. Es más o menos conceptualmente una de las cosas que decía Milei ayer. Te puedo leer 2 segunditos, pero muy cortito, a ver, es una conclusión que hizo Alconada Amón que me parece que es una buena conclusión acerca de lo que pasó, ¿no? Porque de toda esta historia, mucho más allá de si es más, menos plata, que si se lo compara ahora con Insaurralde, con estas denuncias que recibió Insaurralde y Jessica Sirio, si es más, menos, si fue peor o mejor. ¿Por qué pegó tanto esto en el gobierno de Javier Milei? Es brevemente lo que en una nota encabezada, publicada, mejor dicho, en el diario El País, Hugo Alconada Amón publica, y es una conclusión de él que me parece que es muy válida. Dice: el escándalo del jefe de gabinete argentino ha golpeado la presunción de superioridad moral del gobierno de Milei frente al resto de la dirigencia política. Me parece que eso es, en resumen, ¿por qué pegó tanto lo de la cascada, las sábanas y todas estas cosas que, claro, al lado de otras cosas que uno ve de historias de corrupción política argentina son infinitamente menores en términos económicos? Pero eso de superioridad moral hace bien en la descripción. ¿Por qué? Porque este gobierno nacional, cuando entró, se vanaglorió de la, por así decirlo, rectitud y de limpieza. Y de terminar con la vieja política, de cambiar el statu quo, un montón de cosas que... Segunda mancha, importante también. Tercera, diría yo. Andis, Libra y Adorni. Y te olvidás la otra, Expert. Y Expert, 4. Bueno, claro, sí. Basura. Claro, Expert y ahora Adorni es lo más popular. Y vieron que lo popular, cuando algo se populariza, bueno, eso tiene muchísima difusión. Hugo Alconada Amón es periodista del diario La Nación, es el jefe de investigación del diario La Nación, en este caso, bueno, escribiendo para el diario El País de España, y sí, es como, es la mayor, además le duró tanto, la sangría de Adorni, que lo sostuvo Milei con su hermana durante meses, claro, lo fuera dando a lo largo de 3 o 4 meses y es mucho tiempo. Entonces, claro, es como la mancha más visible del propio discurso anticasta, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es el discurso anticasta lo que más golpeado queda en el discurso presidencial con el episodio Adorni. Igual, a pesar de que, bueno, cada uno pensará, yo creo que ha sacado, en términos en generales, el resultado de la cuenta me parece que a Milei le da positivo, ¿no? Como que ha logrado, entre comillas, distanciarse de esto que es un evidente escándalo de corrupción. Como que lo ha logrado, de alguna manera u otra lo logró porque, bueno, la jugada política fue buena, ¿no? Lo sostuvo porque decía que lo defendía, porque no sé qué, que a fin de cuentas él no sabía nada, ¿no? Eso es lo que da a entender. Y me da la impresión de que, más allá del desgaste general, no creo que lo haya desgastado tanto al gobierno como debería haber pasado, digamos, en otra ocasión, pero no pasó tanto. Sí, entre marzo y abril, al menos, bueno, justo hoy, dicho sea de paso, hoy a las 11 vamos a hablar con un consultor de opinión pública que hace análisis, incluso nacional, de la imagen, en este caso del presidente, el caso Adorni y demás. Pero sí, en este último tiempo hubo una especie de amesetamiento en la caída de la imagen del presidente, incluso un leve repunte, según quien lo calcule, y el golpe fuerte fue hace un mes y medio atrás, más o menos. Digo el golpe fuerte por el caso Adorni, ¿no? Debe haber sido así, marzo-abril, y claro, ya estamos en junio. Pero bueno, ahí, dicho sea de paso, hay un consultor político que vamos a estar entrevistando en la mañana de hoy. Son ahora las 10:30 y vamos a ir redondeando este primer bloque de títulos, de noticias, de actualidad. Nuestro WhatsApp, ustedes bien lo conocen, es el 516051. Y ahora en un ratito, cuando abramos la consigna, el 516051 también es para nuestra línea de oyentes, ¿cierto? Y es para el sorteo que hacemos al mediodía. Me doy una breve vuelta por nuestra casa madre, el diario nuevodía.com.ar, que destaca una serie de títulos. Vidal apuntó al reclamo policial en Santa Cruz, habló de las ofertas en paritarias y mejoras en salarios, defendió la ley de financiamiento
habló del conflicto policial y afirmó que existen intereses políticos detrás del reclamo. Saben que ayer dio una entrevista, en realidad ayer fue publicada por Infomedia 24, un medio colega, una entrevista de unos 30 minutos al gobernador Vidal. Tenemos un par de fragmentos para compartir hoy con nuestros oyentes, pero la línea del gobernador es más o menos la que viene repitiendo en las últimas entrevistas. Había dado entrevistas hace 15 días. El gobernador dio 4 entrevistas. Una en Río Gallegos y 3 en el interior. Y bueno, volvió a dar una nota aquí desde la residencia oficial y va en la línea de quienes politizan los reclamos, de quienes buscan desestabilizarlo, y va un poquito más allá en esta entrevista, donde dice que hay sectores de oposición, y si bien no lo nombra, en el actual general se refiere al kirchnerismo, que no solo desestabilizan, sino que en este momento hay cambios en la justicia que puede tenerlos en problemas a futuro, y cambios en el Tribunal de Cuentas que pueden tener a gestiones anteriores en problemas. Entonces, desde ese nerviosismo de ser investigados, atacan más al gobierno. Esa es la postura del gobernador Vidal. Lo que estoy sintetizando conceptualmente es la postura del gobernador. Nosotros más adelante vamos a compartir un par de cortes de audio. De una nota de 30 minutos compartiremos un par. Luego también publica en nuestra web, ADOSAC retoma hoy la paritaria con el gobierno con un paro de 96 horas en Santa Cruz. Antes del inicio del paro anunciado por la Asociación de Docentes de Santa Cruz, el gremio y el gobierno vuelven a verse hoy 29 de junio en una nueva audiencia que está para las 12 del mediodía. ATE, por su parte, anunció paro por 48 horas a la espera de una oferta en la próxima mesa paritaria. En este caso es la Asociación de Trabajadores del Estado, que confirmó que comienza la semana con 2 días de paro en la antesala de la continuidad de la paritaria salarial de la Administración Central, anticipando que de no haber una oferta considerable, el paro se va a extender a lo largo de toda la semana. Recordemos que la semana pasada ATE hizo 120 horas de paro, es decir, a semana completa. Hasta ahí algunos títulos entonces de eldiarionuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. 10 de la mañana, 33 minutos, amigos. Abrimos la ventana, querido Brian Álvarez, en la operación técnica de la mañana de Arriba el Día en la 100.9. Pensá, ¿no? Un día como hoy, 40 años se cumplen de aquel 1986 en el que los argentinos, después de años muy duros, de la vuelta a la democracia, de una crisis económica muy jodida, celebrábamos con total felicidad ese campeonato del mundo de México de 1986 con Diego Armando Maradona a la cabeza, primer mundial en la historia televisado a color. Millones de personas veían a nuestro querido Diego Armando Maradona levantando la Copa del Mundo un día como hoy, hace 40 años. Bueno, hoy es un lunes muy especial por 2 motivos que nos tocan directo el corazón y la panza al mismo tiempo, el corazón y la panza. Tuki tuki. Hoy es 29, ¿no? Primero, en los 29 ¿qué se come? Ñoquis. Bueno, los amigos de Buen Apetito, déjame contarte, se mandaron una patriada hermosa. Como es el tradicional día de los ñoquis, van a abrir hoy sus puertas especialmente para festejar su gran festival de ñoquis, porque los lunes generalmente no abre, pero esta vez van a abrir Buen Apetito. Así que, digo, si tenés ganas de morfar algo rico en este lunes frío, algo que te dé calorcito, qué mejor que unas buenas pastas y qué mejor que unos buenos ñoquis en el festival de ñoquis de Buen Apetito, que te digo que son una locura. Y no te lo estoy diciendo porque sí, te lo digo porque acá lo hemos probado, no me dejas mentir. El mes pasado fue, ¿no? ¿Qué 29 fue, chicos? El 29 de mayo, que almorzamos acá en los ñoquis de Buen Apetito hace un mes. Nos quedamos almorzando después del programa. Eran tres, ¿cómo se llaman? Las cajitas. Bandejas que sí. Eran 3 bandejas, sí, se dice. Sí, las 3 tupper gigantes, no sé cómo decirlo. Como, claro, sí, el tupper de telgopor. Sí.
Y con esos 3 comimos media docena. Realmente muy abundante y muy ricos. Como todo. Sí, ese día almorzamos en familia, ¿se acuerdan, chicos? Sí, estuvo muy rico. Nos quedamos ahí charlando al fondo, ¿viste? Todo el mundo se hizo tiempo para quedarse un ratito más y poder morfar. Estuvo lindo. Bueno, hoy olvídate de cocinar, ¿eh? A vos te hablo que estás escuchando la radio, que estás mirando en este momento en YouTube, a través de Diario Nuevo Día, nos buscas en YouTube. Bueno, a vos te quiero decir que hoy te podés olvidar de cocinar al mediodía o a la noche. ¿Por qué? Porque entre todos los que participen de la consigna, vamos a sortear 2 porciones monumentales de ñoquis caseros de buen apetito. Sí, mi amigo, bien calentitos y con esa salsa artesanal tan espectacular que te resucita, que te levanta, cuando estamos a punto de entrar a la segunda mitad del año. Pero además, como te decía, este lunes 29 de junio no es cualquier lunes, porque hoy se cumplen hoy exactamente 40 años de la Copa del Mundo, del 86, un día como hoy. Maradona, Bilardo, el cielo tocaban con las manos en México y nos regalaban la segunda Copa del Mundo. Por eso hoy, escuchate bien esto, A ver, atención, anota el teléfono primero, 1551 6051. Agarra el celu, dale. 1551 6051, anótalo, ahí está, nos agenda Radio Nuevo Día, le pones arriba el día, ahí está. Nos tenés que contar, vamos a viajar en el tiempo para que nos cuentes dónde estabas, con quién estabas y cómo viviste aquel 29 de junio de 1986 cuando la Argentina salía campeona del mundo por segunda vez. ¡Papá! Queremos revivir la mística de ese campeonato del mundo del 86 y para eso queremos escuchar tu historia. ¿Te acordás de ese abrazo con tu viejo, con tu vieja, con tus hermanos en el living de tu casa? ¿Te acordás de haber salido a festejar a la avenida entonces Roca, por ejemplo, hoy Kirchner? Envuelto en una frazada, imagino yo, porque hacía un frío de cagada. Más o menos. ¿Se acuerdan del televisor de tubo, por ejemplo? ¿No? Que se le iba la imagen por la estática. Bueno, lo que se te venga a la mente, queremos que nos lleves vos con la música del 86, muy bien, de México 86. Queremos que nos lleves a ese festejo imborrable, inolvidable. Mándanos tu audio, mándanos tu mensaje a WhatsApp, contanos el recuerdo del 86. Dejanos los últimos 3 del documento, obviamente, y estás participando por las 2 porciones gigantes de ñoquis de buen apetito para salvar este lunes frío. 1551 6051, queremos escuchar tu historia. ¿Cómo, con quién, dónde, cuándo? Lo que te acuerdes de aquel mundial, de aquel festejo de México 86, el campeonato del mundo de Diego Armando Maradona. Usted, chicos, no le pregunto mucho porque, bueno, vos tenías 4 años. Claro, pero Nica sí lo vivió. Nica, vos seguro que sí. Sí, me acuerdo. ¿Dónde fuiste a festejar a La Roca primero? Fue ahí con unos amigos. ¿Con amigos? Sí, de ahí del barrio. ¿Y dónde lo viste? ¿En tu casa? En mi casa, lo vi en mi casa. ¿Con quién lo viste? Con mi mamá. ¿Los dos mano a mano? Con mi mamá y mis hermanas. Ahí va. ¿Y te acordás del festejo? ¿Te acordás de algo de ese momento puntualmente? ¿Qué estaban tomando? ¿Qué estaban comiendo? ¿A qué hora fue el partido? ¿A qué hora fue? Me voy a chequearlo eso. Como 3, 4 de la tarde, 4 de la tarde, una cosa así. Ok. Si no me equivoco, mirá. Si no me equivoco, 4 o 5 de la tarde. Acá hay oyentes quejándose, bueno, y es en broma desde ya, ¿no? Sí. Pero Paula, que el otro día cantó, ¿se acuerdan que Paula el viernes cantó? Sí. En la consigna, dice, no vale, quienes nacimos en los 90 no podemos participar. Claro. Che, Pau, estoy haciendo cuentas. Vos no naciste en los 90, primero, para empezar. Vos naciste en los 80 como yo, pero sí, claro, éramos niños. Lo que nosotros podemos contar es la no anécdota, ¿no? Claro. O sea, lo que no hicimos. Lo que no vivimos. Mi primer registro de Argentina en un mundial es Italia 90, Sí. Argentina-Camerún, y yo, sin mirar el partido, o sea, nos juntamos con un amigo a ver el partido, Sí. pero terminamos jugando a los Playmobil. Claro. Era más divertido para nosotros jugar a los Playmobil que mirar Argentina-Camerún. Éramos niños, teníamos 8 años, 7. Claro, y El Nica me está mirando con una cara de reprobación absoluta. No. Aparte fue un ¿Cómo vas a jugar fue a un los bodrio. Playmobil? Fue un bodrio. Bueno, el mío fue... Pero después me enganché en el mundial, por eso es mi primer. Pero no haber nacido un cacho antes, mira, para ver. ¿Viste una cosa genial, Nica? Vos estás contando ahora como si nada, algo que fue extraordinario. Sí. ¿Te podemos entrevistar? ¿Te puede entrevistar Rodri y yo me sumo? Dale, yo te pregunto, pero pará, yo te pregunto, vos contestás. Vamos a hacer así, es un ping-pong de tus recuerdos del 86. 40 años hoy. Hoy se cumplen 40 años y Nica es la única persona que está sentada acá dentro de este estudio y posiblemente también en toda la radio en este momento. No, que lo Beto vivió. igual, ¿eh? Bueno, pero claro, los que estamos acá. Ahora, o vivo. Claro, Beto, tu opinión es bienvenida, que estás participando en el chat. Obvio también. Pero digamos, es el único que conoce la leyenda.
Me decía, estabas con mamá, con tus hermanas, en tu casa, ¿lo viste por televisión a color? Sí, ok. Es más, te digo la marca de todo el televisor. Un Telefunken. ¿Un tele qué? Telefunken. ¿Cuántas pulgadas? ¿Qué tan cerca está del tele? Como tenemos al besito, un flete está bueno. Pesaba una tonelada, Claro. cada casa de atrás de madera. Ocupaba medio bien comedor. ¿Qué estaban tomando? La marca, no sé si lo pasa a Ruggeri, le gana la marca a Ruggeri o a Cuyufo. No sé si el segundo gol, me parece que es de Karl-Heinz Rummenigge, y el primero creo que había sido de Rudi Feller. Dos delanteros, dos tanques alemanes. Feller volvería en el 90 también para Alemania, pero Rummenigge ya estaba retirándose y le anota el 2-2, era para morir. Bilardo estaba re caliente. Dicen que Bilardo no se quiso poner la medalla, lo conté al principio. Muy parecido no a ese. se quiso poner la medalla. Muy parecido a ese. En YouTube estamos viendo el tele que tenías, Nica. Che, de madera, caja de madera. Caja de madera. Me adhiero a lo que decía recién. Bilardo no quiso festejar, no se quiso poner la medalla en el vestuario porque estaba enojado porque les habían hecho 2 goles de cabeza. Y acaba de salir campeón del mundo y no se quiso poner la medalla el tipo. No. Por lo que vos contás, por 2 malas marcas de la selección argentina. Me acuerdo también el agujero que le hacen a finado Tata Brown acá en la camiseta para que ponga el dedo y para que juegue porque se había dislocado el hombro. Mira. Y la remera toda con sangre de choques. Claro. En tiros de esquina. Argentina, para los que no lo vimos o el público no tan futbolero, gana 3-2 con un gol de Burruchaga, que es un golazo. Es un golazo, sí. Esa escapada me acuerdo. El pase de Maradona. Una habilitación al espacio y corre como 30 metros. A nivel derecho y corre. Claro. Y se lanza, es un muy buen gol. Y cuando sale el arquero Harald Schumacher, que sale a hacer tipo la de Dios, pero más, claro, le más cubre acá. el arco todo lo que puede, Sí, saliendo hasta la línea del área grande. Sí, claro. se la cruza. Me acuerdo también del gol del Tata Brown, el primero. Cabezazo, le gana a todos, entrando como de sorpresa. Llévame, Nica, un segundito a la avenida Roca. ¿Cuánta gente había? No me acuerdo, estaba todo lleno. Estaba lleno, sí, estaba pero lleno. los vecinos, te encontraste con vecinos, te saludaste, te abrazaste con alguien que no. Sí, había gente, compañeros del colegio. Te abrazaste con gente con la que por ahí no tenías tanta cercanía. ¿Viste? Se dio esa cosa de argentinidad que no. Sí, pero que no tanto, no me acuerdo mucho de lo. Sí. Me acuerdo que estábamos ahí y saltábamos, festejábamos todo, pero no me acuerdo de tanto como. De abrazarte con un desconocido. A mí me pasó un caso muy particular en la pasada, en 2020. 2022, cuando termina el partido y salen por penales, salgo enseguida porque había un silencio atroz en toda la calle. Y salgo, abro el portón y empezaba ya a venirse la marea de gente de festejo y pasa un muchacho y nos abrazamos. Y llorando el muchacho, nos abrazamos, no sé ni quién era. Mirá, justo en la esquina de tu casa. Justo en la esquina de mi casa. Antes de llegar es a la esquina en la esquina del colegio Fátima. Sí, pero no sé ni quién era. Y fue un abrazo emocionado de ambos. Sí, claro. Sí. 18 de diciembre de 2022. No había tanta, o sea, emoción siempre va a haber, pero no se daba esto de abrazarte con cualquiera, digamos. Con cualquiera, no, claro. No era más, viste. Cada uno en el 86 decís que era más tranqui. Tengo un dato para vos. Fue jueves el partido. ¿Te fuiste de joda? No. El viernes sí. No, jueves no. ¿Cuántos años tenías vos? Jueves no puede ser. ¿No? Me parece que es domingo el partido. Acá en general se juega los fines de semana. Acá, pero ahora lo chequeo de vuelta. No. 29 de ¿Cuántos junio, años tenías en el 86? Estaba en séptimo grado. Claro. Eras re pibe. Sí. Claro, por eso no te fuiste de joda, porque vos nos hablaste de la semana pasada, nos hablaste de un festejo con compañeros de secundario que ahí está en 90. Ahí están ya en los 90, sí, claro. En los 90. Ya hacías otras travesuras, si no me digamos. Equivoco, claro, tiene que haber sido. Sí. Fin de semana por el final de la Copa del Mundo. Son días fin de semana. ¿Día de fin de semana? Sí. No, y seguramente entonces, porque estaba chequeando, pero me tiró mal. Ahora me digo, pero es cierto que lo festejaste, básicamente, ¿no? Sí, Okay. Vinimos acá. Esa época había
No hay el parque automotor que hay ahora, pero había colas igual, caravanas. Bocinazo, banderita. Bocinazo. No había tanta camiseta como hay ahora. Eran otros tiempos, no se conseguía la indumentaria o el merchandising que ahora conseguís. Eran otros tiempos, era otra la historia. Sí. No había medalla. Solo hambre y gloria. Claro, pero no. Y eran muchas banderas. Pero viste gorros pilusos, estos gorros que hay ahora, no. Y camiseta de la selección, salvo unos cuantos tenían, pero no había lo que hay ahora, esa posibilidad de merchandising totalmente ahí instantáneo, ¿no? No había, qué sé yo, no ibas a comprar una camiseta de la selección hecha en Kuala Lumpur, o hecha en La Salada. No, era otra época. Claro. 40 años pasaron de ese día, Nica. 40 años de México, 1986 del Campeonato del Mundo. Un día como hoy la selección argentina salía campeona del mundo y te queremos consultar a vos. Escuchá bien, al 1551-6051. Lo repito por última vez y después leemos más adelante los mensajes. 1551-6051. Contanos dónde estabas, con quién estabas y cómo viviste el Mundial, ese campeonato, ese día en que la selección argentina ganó el Mundial del 86. Estás participando obviamente como siempre por las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, que hoy, por ser 29 de junio, hoy lunes abre, excepcionalmente hoy lunes por ser el Festival de Ñoquis, abre sus puertas para que vos puedas lastrar como corresponde y probar esos ñoquis espectaculares. Buen Apetito, abierto hoy lunes en Comodoro Rivadavia 430. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Buen Apetito es el lugar. Buen Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen Apetito, la vida a tu lado. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il terzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria. Ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en DirecTV.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Nuestra bandera, tu voz y la radio de siempre. En este Mundial 2026, la emoción no para y estamos para vivirla a pleno. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas.
Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 28 de junio te esperamos con las 4 rondas. Los 10 millones que salen o salen en la cuarta ronda y un superpozo ahora de 4 millones de pesos. El domingo, para matar el aburrimiento, prendete con nosotros. Telebingo, 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años... Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz.
par de lienzos crotos, esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal, la pisada, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya más nadie iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalo que un cumpleaños. Buen día, gente, buena semana para todos. Buena semana para todos. Con el tema de la consigna Mundial 86, la final la vi en familia, en mi casa. Estaba vivo mi viejo todavía, un par de amigos. Termina el partido, nos subimos a la camioneta de un vecino, nos fuimos todos al centro a festejar. Éramos así, no teníamos mucha plata tampoco. Me acuerdo tenía una banderita esa de la promesa de la bandera, tenían una cinta esa, me puse en la cabeza, no me acuerdo qué otra cosa más, y salimos con unos amigos. Ese fue mi recuerdo del 86. Abrazo, gente, que tengan buena semana todos. Barrilete, pecho inflado. 11 de la mañana, 3 minutos. Qué linda la anécdota de nuestro amigo René, que lo anotamos porque están participando por las pastas de Buen Apetito. Hoy sorteamos los ñoquis, porque hoy es el festival de ñoquis de Buen Apetito, que está abierto este lunes excepcionalmente, justamente porque es 29, amigo. Así que no la dejes pasar y pasate por Buen Apetito en Comodoro Rivadavia 430. Chicos, estamos hoy recordando justamente esto, ¿no? El Mundial 86, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo lo festejaste? ¿Cómo fue ese entonces? Escuchábamos la anécdota de René y queremos escuchar la tuya al 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, obviamente que duplicás tus chances de llevarte el premio que tenemos para vos en esta jornada de lunes que tiene una temperatura de 4 grados con un cielo que está mayormente despejado, con algunas nubes, una humedad del 65% y un viento que sopla a 31 kilómetros por hora, con una máxima pronosticada para hoy de 7 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. Son las 11 de la mañana, 4 minutos. Así abrimos el nuevo bloque de Arriba al Día hasta las 12:30. En un rato vamos a dedicarle un tiempo más tranquilos a lo que pasó el viernes por la tarde en el acto de los libertarios en Río Gallegos, que tuvo serios incidentes, encontronazos y una malvenida, como fue literalmente titulada por al menos algunos de los sectores que se manifestaron en rechazo de la llegada de unos 50 legisladores y referentes libertarios a Río Gallegos. Lo recuerdo para refrescar el aire, sencillamente porque lo abordamos en los títulos, pero vamos a dedicar un bloque con imágenes en YouTube y con algunos audios también. Y la noticia del fin de semana en la política nacional, sin dudas, es la renuncia, finalmente, de Manuel Adorni como jefe de gabinete. Y está en línea de teléfono Facundo Londero. Solemos hablar con este consultor y analista político, con él, con Facundo o con alguno de los otros referentes de Subán Córdoba y Asociados, que hace estudios de opinión pública y es un buen día para hablar con ellos. Facundo, gracias por atendernos. Te saludamos en Río Gallegos, aquí en Radio Nuevo Día. Buen día, ¿cómo están? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Gracias, Facundo. Bueno, acá Leandro junto con Héctor y con Rodrigo. Bueno, esto fue entre viernes y sábado, se fue resolviendo en términos públicos, ya muy anunciado y pronunciado, la renuncia de Adorni. ¿Qué lectura haces por estas horas, Facundo? Y luego, adelanto, quisiéramos ir un poquito para atrás, que es el registro de la caída de imagen o del impacto, para decirlo de ese modo, en la imagen de Milei en estos meses. Pero, ¿qué viene a descomprimir lo del fin de semana?
Bien, justamente este fin de semana se terminó una novela de casi 3 meses que tuvo la gestión nacional con grandes crisis institucionales y de opinión pública que lo pusieron muy en jaque ante la situación de Manuel Adorni, que además todas las semanas que el jefe de gabinete salía a hablar era tendencia, sus declaraciones no gestaban ninguna cuestión de positividad en la opinión pública, generaron mucho ruido. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa con la situación procesal y judicial, ¿no? Pero lo que vemos obviamente es intentar licuar o desinflar esta situación a través de un nuevo jefe de gabinete un poco más pragmático, con obviamente otro perfil que el ex jefe de gabinete de Adorni, que ya viene de varios puestos y cargos, que veremos cómo funciona con este nuevo rol Santilli. Y lo que veremos es si va a un perfil más dialoguista, más pragmático, o sigue las ideas tan intrínsecas que a veces tiene la gestión nacional hacia la economía principalmente. Pero bueno, veremos todo esto a partir de la asunción del día de mañana seguramente. Claro, Facundo, ¿qué registro han hecho de marzo hacia acá en relación a los estudios de opinión pública que ustedes hacen del impacto Adorni? Aquí informándonos desde Río Gallegos con diferentes analistas que hablan en medios nacionales, medios sobre todo porteños, da la impresión, pero vos desde ya precisame cuáles son los trabajos de ustedes y sus resultados, que hubo un fuerte impacto hasta hace 2 meses atrás, como un impacto muy fuerte y muy marcado, y después cierto amesetamiento. Quiero decir, no una buena noticia para el gobierno, pero cierto amesetamiento de ese impacto que había sido tan negativo el primer tiempo. ¿Cuál es el registro de ustedes que lo hacen periódicamente? Coincido, estuvimos evaluando esta situación, siempre evaluamos las gestiones nacionales, ahora en una semana haremos la que corresponde del mes de julio. Lo que veíamos que la gestión nacional anda en 40, 41 puntos en este año, principio de este año, y a partir de lo de Adorni empezó a caer, primero en marzo 3 puntos, y luego ya cuando se profundizó la situación llegó a 32, 33 puntos. Actualmente la gestión nacional se encuentra en una aprobación que ronda los 33, 34 puntos, es decir, cayó 7 puntos de capital político en estos 3 meses, pero principalmente lo que vemos es que son votantes prestados, es decir, que vienen de otras entidades partidarias, que acompañaban a la gestión nacional, pero que acompañan obviamente principalmente con los lemas y los conceptos de ir en contra de la casta, acabar los privilegios, ir en contra de la corrupción, y obviamente todas estas situaciones mellaron y que gestaron, digamos, que genere una desaprobación y un descontento sobre estos segmentos que son el 7-8%. Veremos ahora si la gestión nacional lo recupera o no. Hubo un amesetamiento, que es decir, ni mejoró ni empeoró en el último mes, y obviamente a partir del cambio de agenda setting que va a tener lo que tienen los medios y las redes sociales en el último mes y las próximas semanas también a través del Mundial, no vemos que pueda haber una producción mayor, negatividad mayor o positividad, principalmente porque el enfoque de la sociedad va a estar obviamente en otro lado. Buen día, Facundo. Héctor, por acá te quería consultar qué análisis o qué efecto le ven a futuro de esta renuncia, cómo puede implicar la renuncia de algo que se veía caer como era lo de Adorni, ¿no? Yo creo que ahora veremos cuáles son los pasos procesales y judiciales que tiene el ex jefe de gabinete, ¿no? Ahí, el presidente lo sigue bancando hasta el último momento a Adorni, y ahí yo creo que generó, digamos, un rompimiento institucional muy fuerte con muchos gobernadores, gran parte del sector de aliados, incluso el mismo PRO, que en un momento salió a defenestrar a Adorni y luego terminó retirando ese discurso, pero al haber mantenido tanto tiempo en esta tensión a un jefe de gabinete, con pruebas y además con respuestas de parte de él que generaban más dudas que certezas, gestó, digamos, una pequeña cuestión que vamos a ver si se llega a reparar esa fisura o no. Una fisura que es una molestia y que lo vemos como Mauricio Macri por detrás también está operando y está accionando, hablando con Santilli ayer, según lo que se conocía, también con todo el PRO y diferentes aliados
que veremos cómo se comportan, teniendo en cuenta que el año que viene se vienen 22 elecciones provinciales y un montón de elecciones locales, y ahí muchos se van a estar jugando más teniendo en cuenta cómo evolucione la gestión, ¿no? Que la gestión va a ser calificada principalmente por lo económico y no solamente, y que, bueno, obviamente acá vemos cómo la gestión nacional está atrapada por un lado en los problemas de la economía y también por los casos de corrupción. Esto, la renuncia de Adorni, ¿cómo la ven ustedes? Que reforzó o debilitó a ese denominado triángulo de hierro? Y el triángulo este de hierro que han construido, la mesa chica de la gestión nacional, creo que obviamente la debilitó. Sí. Debilitó en el sentido que tanto Milei como su hermana eran los principales defensores de que se mantenga la postura, y por otro lado había sectores de la mesa chica, ya ampliando un poco este triángulo de hierro, ¿no? Esta mesa chica como Bullrich o otros que operaban ya más silenciosamente porque no tienen la espalda que tiene Patricia Bullrich, pero debilitó obviamente muy fuerte el gabinete, las suspicacias están, y bueno, como se conoce ya desde hace tiempo, gran parte de los mismos ministros o tomadores de decisiones que hay en el gabinete desconfían y dudan mucho de la capacidad de Karina Milei, y por eso es que también hay ciertas dudas, y esto ha reforzado esta situación, pero obviamente debilita el poder intrínseco que tenía la hermana sobre la mesa chica, ¿no? Facundo, últimas dos preguntas y bueno, como siempre, gracias por este rato para conversar. Apelando a la expertise de ustedes, que es esto de hacer estudio de opinión pública, da la impresión que el caso Adornis, en relación con otros casos de corrupción del mileísmo, como es el caso Libra, o el caso Spert del año pasado, o el caso Andis y el famoso 3% para Karina, la impresión, a ver, lo que es evidente es que se volvió más popular. Es decir, cuando algo se convierte en meme y es un hazme reír de millones de personas, uno... de manual uno diría esto es muy corrosivo, pero claro, ustedes esos lo estudian. ¿Ese factor de popularidad lo han podido medir o de qué manera, con qué matices lo registran? Esto de que sea tema de conversación y que sea como una noticia fácil de asimilar. El asunto de la famosa cascada de Adorni, por ejemplo, ¿no? Que se convierte en meme en 5 minutos. Quiero decir, un análisis, una mirada, ustedes que van viendo como esos matices y esos rasgos en los análisis que van haciendo periódicamente. ¿Coincidís en que esa, llamémoslo, originalidad y popularidad del caso es lo que ha sido también muy corrosivo? Coincido plenamente. Acá hay tres cuestiones a verlo. Por un lado, el tema de la criptomoneda, lo del Libra Gate, es algo que a veces es muy difícil de explicar para la opinión pública, o lo que los que no somos especialistas en blockchain no lo vamos a entender. Por eso es que es algo, para mí lo del Libra Gate es todavía algo muy complicado procesalmente, pero para la sociedad no tuvo cierto impacto. Lo de Spert y lo de Addis, del 3%, generó un ruido, generó un quiebre, pero todavía el gobierno nacional tenía cierta estructura y espalda para poder mantener y esperar, porque se está justo en un proceso de que bajaba la inflación, era otro el contexto. Luego el contexto de los primeros 3 meses, que lo económico obviamente fue un derrotero para todo el país, y el producto de que Adorni siempre tuvo un perfil alto, un perfil muy, no para nada conciliador, sino de ir al choque, generó, digamos, todas estas repercusiones, además de las fotos, tanto del pasado como el presente, que eso es algo más de cuestión de meme, digamos, pero también sus propias defensas, de decir que se fue a deslomarse a Nueva York. Ahí ya empezó a generar algo en la sociedad que dijo, no puede ser lo que está respondiendo, y que obviamente esto se fue alargando en todas las diferentes reportajes o defensas que tuvo el mismo jefe de gabinete, que, digamos, se fue embarrando, como desde los préstamos que le hacían las jubiladas, hasta, digamos, también lo de las criptomonedas que tenía ahorros. Toda esta construcción que se hizo fue por su perfil, por la situación también de contexto económico, y también porque vemos que todo su relato no generó ningún tipo de unidad o positividad, sino todo lo contrario. Incluso los mismos propios
ya criticaban muy fuertemente cada vez que salía a hablar el ex jefe de gabinete, a Manuel Adorni. Claro, qué curioso esto de alguien que, algo así como alguien que no es querible, ¿no? Como, es decir, hasta los libertarios que lo defienden con algún argumento de la línea política del momento, pero no es una persona que genere afecto. No sé si eso ustedes de algún modo se puede estudiar. Sí, eso se puede observar con diferentes lecturas en las redes sociales, que no generaba para nada un acercamiento y todo lo contrario, su perfil de chocar, de siempre ir a lo disruptivo. Recordemos el año pasado cuando dijo feliz día a todos los zurdos y nombró un montón de estrellas argentinas y se olvidó de Maradona. Cuestiones que siempre él iba a romper, a buscar la chispa para pelear y obviamente eso generó, digamos, más, dice, una menor sintonía hacia su perfil y su carácter. Y además que cada vez que hablaba nunca fue muy claro y ni hablar de que en los medios de comunicación a nivel nacional hubo una gran ruptura con él, ¿no? Principalmente ya en los últimos meses y semanas, cuando no permitía que ingresen a Casa Rosada, generó, digamos, un roce totalmente innecesario más que involuntario, que generó, digamos, que su perfil no genere ningún encantamiento y que ahora esté con un 95% de la sociedad que tiene una imagen negativa de él. Ahora sí la última, Facundo, y gracias por este rato. ¿Cuándo cierran la próxima medición? Me imagino que es, bueno, impacto de la renuncia de Adorni y expectativa y cómo se mide la asunción de Diego Santilli como jefe de gabinete. ¿Cuándo tienen ese corte de estudio de opinión pública y cómo además nosotros podemos seguirlos en redes sociales? Que por una cuestión de oficio estamos acostumbrados, pero para que lo sepa el público general. Bueno, gracias. Ahí las redes sociales nos pueden seguir en Suban Córdoba y asociados en Instagram o Twitter. Ahí siempre estaremos subiendo cortes, hay diferentes informes que tenemos. Acá, bueno, estamos en una gran dicotomía de cuándo medimos, ¿no? Porque la agenda mundialista se está llevando, digamos, toda la centralidad y la sociedad obviamente está enfocado en ello y estamos viendo que no sé en qué momento lo mediremos el mes de julio, pero muy pronto, pero bueno, la agenda mundialista y la opinión pública están mandando y por el momento estamos esperando y bueno, también expectante a ver qué pasa con todo esto que genera un cambio y que la sociedad tiene un cierto impasse en la opinión pública, ¿no? Facundo, cortito, me había olvidado preguntarte, y a todo esto, ¿qué será o qué se puede prever a futuro de una figura que había caído, no en el ostracismo, pero había sido vilipendiada o no tenía en cuenta, como es la figura de la vicepresidenta Victoria Villarroel? Bueno, vemos que Victoria Villarroel ya está dentro del arco opositor, ¿no? Desde sus comentarios en redes sociales hasta cómo actúa en el Senado. Veremos cuál es su perfil y cuáles son sus ideas de si busca construir un perfil para ir a las elecciones el año que viene, ya sea gobernador o presidenciable, y cómo lo busca, ¿no? Si busca cooptar su núcleo que viene más de la extrema derecha, más nacionalista, o busca conformar un frente con otros sectores. Ahí va a chocar obviamente su defensa a la dictadura y algunas otras cuestiones que no permitiría un frente tan amplio, pero la figura de Victoria Villarroel, que tiene todavía una imagen de conocimiento muy fuerte y no ha jugado sus cartas todavía, siempre uno está pendiente a ver qué sucede, qué pasa con su perfil, pero por el momento está ahí, digamos, esperando. Y habrá que ver si se va a intentar jugar con todo su sector, más que de extrema derecha, que puede generar un rompimiento para la Libertad Avanza, o busca un frente nuevo, o sigue también en la Libertad Avanza, que bueno, como sabemos, en la política, el perdón y olvidarse de dónde venían es muy rápido. Recordemos que el mismo presidente defenestraba públicamente a su nuevo jefe de gabinete. Así que bueno, en la política todo puede suceder, ¿no? Gracias, Facundo, por este rato para conversar.
Por favor, muchísimas gracias y que tengan un muy buen lunes. Hasta otro momento. Facundo Londero es consultor y analista político de Subán Córdoba y Asociados. En redes, en Instagram, que él lo decía, vieron que acá hay gente que usa Twitter o X, pero acá es mucho más popular Instagram. Vieron que X es como una cosa más porteñocéntrica o del núcleo duro de la política, pero hay recortes de sus estudios de opinión pública con gráficos y demás que son muy interesantes de lo que van subiendo periódicamente. Así bueno, simplemente para que sepamos que si bien ellos conversan con nosotros y está bueno intercambiar pareceres, puntos de vista y lo que ellos recaban, bueno, hay al menos un porcentaje de ese material de estudio de opinión pública que está al alcance de todos. Así que eso no está de más decirlo. Son ahora las 11:21 minutos. Seguimos adelante en esto que es Arriba el Día. Abrimos la ventana, mi amigo Bray Álvarez, amigo querido. Separamos un poquito las cortinas, que entre el solcito. Bueno, si no querés abrir la ventana, no la abras. Porque está bien, hace frío. Y no te vamos a obligar. Pero sí tenemos que contarte cómo está el clima en esta jornada de lunes, el último lunes del mes de junio. Pensá que en un par de días nomás ya vamos a haber dado vuelta a la página para pasar a la segunda etapa de un año que ha pasado a una velocidad increíble, ¿no? Han pasado los días, ya estamos prácticamente en la segunda mitad del año, entrando también recién en el invierno, un invierno que nos trae un lunes con una máxima de 7 grados, una mínima de 1 bajo cero, 4 grados la temperatura en este momento y un cielo que está mayormente despejado donde entra el solcito, para que ese frío sea un poquito más benévolo en el sur de la capital, o mejor dicho, en el sur de la provincia de Santa Cruz. Dale. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. Y hay mensajes al 1551-6051 porque hoy se cumplen 40 años del día en que la selección argentina ganó el segundo mundial de la historia, la segunda estrella allá en México en 1986 con Diego Armando Maradona a la cabeza. Un mundial que ha sido especial por un montón de razones, eran otros tiempos, era claramente otra la historia. Le mandamos un abrazo grande a Diego que nos manda un mensajito, dice: buen día, qué gran efeméride, aguante el Diego, querido. ¿Quién diría que luego de Maradona íbamos a tener a Messi, no? ¡Qué país! Hoy no trabajo porque estoy engripado, así que estoy con mi hija que no tuvo clases. Este lunes parece domingo para nosotros, dice Diego, le mandamos un abrazo enorme. Qué increíble, ¿no es verdad? Pensar que cuántos países del mundo tienen la oportunidad de tener a los dos mejores, ninguno, o sea, somos el único país, tenemos los dos mejores jugadores del mundo. Así es. Parece una boludez, pero no es una boludez. No, es un privilegio. Uno de los hijos de Messi anda muy bien al fútbol y lleva ese apellido, ¿no? Que puede ser una mochila también. Vieron que de los 3 hijos varones de Messi hay uno que la rompe. Pero es chiquito, ¿viste? Sí. Entonces, por favor, a ese niño no le pidamos que sea su padre. Es cierto que tiene ese apellido. Hay que presionarlo de chiquito, ¿no? ¿Vos decís? Sí, porque si no, alguien tiene que seguir. Corta la bocha. Alguien tiene que seguir. ¿Y quién va a ser el próximo ídolo? Aparte, bueno... ojalá sea argentino. Yo no sé quién es el que viene, digamos, ¿no? O sea, bueno, Yamal es muy bueno y es muy pibe. No, pero digo de los argentinos, digo, ¿no? Digamos, me pregunto yo, digo, ¿hay hoy alguien que viene, o sea, una promesa tan grande como la que fue en su momento Messi con 16, 17 años? Hoy no creo que haya alguien así. No, ni para asomo, ¿no? No, debe haber. Pero no. Pero en ese nivel. No, esa irrupción no. No, y ponele que ni siquiera. Porque también previo a Messi, teníamos 10 de cracks. Yo te voy a estar un par. Riquelme y Aimar, por ejemplo, ¿no? Dos genios. Dos cracks que la selección argentina. Bueno, Aimar forma parte del cuerpo técnico, ¿no? Pero hemos tenido una camada previa de muy buenos jugadores. Y uno no ve todo. No sé si lo que se viene en el futuro sea tan similar. Bueno, preguntas que uno se hace cuando habla de este tema de México 86, que hoy se cumplen 40 años. Ramón, buena semana al mejor programa de la mañana, dice Ramón. Vamos, Ramón, todavía. Alicia, buenos días. Buenos días, Alicia. Recién estoy regresando del gimnasio. Gracias a Dios
Que tengan un buen comienzo de semana. Alicia, te está esperando acá, tenés que venir a buscar la pelota del Mundial. El viernes Alicia se ganó la primera de las pelotas del sorteo de la columna de Nica. Capaz la está pateando. No, está. Está pateando a venir a buscar la pelota. Sí, lo está pateando. Está pateando. Bueno, ahí está avisada Alicia. Tenés que venir a buscar la bocha, no te olvides. Hola chicos, mirá el mensajito qué lindo. Mari Gamboa, nos manda un mensaje. Mari, buen día, Mari. Me súper acuerdo, dice, de aquel domingo de la final de México 86 que salimos campeones. Tenía 8 años, mi hermano tenía 6. Vivíamos en provincia de Buenos Aires. Hacía mucho frío, mi hermano se llama Diego, y todos lo abrazaban porque decían, ¡como el Diego! Pero mi hermano se llama Diego por el zorro, dice. Yo cero fútbol, no me importaba nada, así que agarré la bici, hinchaba por Pumpido, porque me daba bronca que nadie lo mencione, y todo era Maradona, y se ríe, dice. Me encanta, ella siempre es justiciera. Mi papá se acuerda y me dice que siempre fui contrera. Andaba en bici y cantaba Pumpido hasta que salieron todos a la calle. Mi viejo guardó mi bici y nos fuimos al Obelisco. Beso grande para Mari Gamboa. Che, Mari, qué linda historia, qué linda historia. La historia de Mari, su etapa porteña, ¿no? Su etapa de Buenos Aires. Después, ya hace unos cuantos años que vive en la provincia de Santa Cruz ya. Ernesto dice que en el año 1986, con mi familia vivíamos en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, otro que también vivía en Buenos Aires. Allí la costumbre era ver los partidos de la selección en la escuela del barrio. Con todo el vecindario mirábamos en un televisor de 21 pulgadas, chiquito. El día que la selección, bueno, está bien, no había mucho más grande. Sí, había más grande. Bueno, 29 era más grande, ¿no? Nica, vos en esa época ochentosa. 29 pulgadas era más grande, ¿no? Me parece que sí. Sí, 29. Sí, 29 era más grande, sí. Se te cae el televisor encima. Lo más chiquito eran el de 14, ¿no? Claro. Sí. Me acuerdo del miedo de los padres, era que no se cayó el televisor encima, que los nenes se trepaban para agarrar a la cómoda. A mí se me cayó un televisor. Y sobreviviste, acá estás con nosotros. ¿Que era grande? Lo que quedó de Nica. ¿Cómo? Un Philips. Un Philips. Se te vino de frente. ¿De cuántas pulgadas? No creo que sea 29, porque esa no la conté. Y porque cuando sos chico, mucho más chico. Claro. Pero cualquier objeto cuando sos chico, esa pulgada es grande, o sea, es más grande que verla de ahora, ¿no? Pero viste, el terror de los padres era porque el televisor de 29 pulgadas lo ponía encima de la cómoda. Y los nenes tenían la mala costumbre, los chiquitos, cuando éramos chicos, teníamos la mala costumbre de agarrarnos de la punta de la cómoda, de treparse, y el terror era que se cayera, ¿viste? Claro. Tremendo televisor. Aparte, chicos, con los que salían los televisores eran muy caros. Sí. En esos años eran muy caros, no es como ahora, ¿no? No digo que ahora estén regalados, pero de alguna manera podés. Antes capaz que para comprar un televisor tenía que estar medio año el padre. Sí, es verdad. Eran muy caros los televisores antes. Y nos cuenta Ernesto, dice que el día que la selección sale campeona, varios vecinos tuvieron el mal hábito, dice, de salir a disparar al aire con sus revólveres y una bala perdida entró por una ventana de nuestro hogar. Por suerte no fue una tragedia. Mirá vos qué locura, ¿no? Sí, bueno, eso sí, al día de hoy, vieron que ahora hay menos pirotecnia si uno lo compara con años anteriores a fin de año. Pero está el que sale a hacer tiros al aire, sí. No. Una vez le pasó en casa de mi fallecido padre, también le entró por la ventana del baño una bala perdida. Y estoy hablando de Gallegos en los 90. Era bastante moneda corriente esto de disparar al aire. Una locura. Sí, súper peligroso. Una locura. Pero bueno, se ve que se fue, tuvieron suerte, por suerte, una desgracia con suerte, claro, ¿no? La que nos cuenta nuestro amigo Ernesto. Y Oscar, ¿querés escuchar lo que dice Oscar? Dale, Oscar, nomás, métele. Oscar querido, buen día, Oscar. Hola chicos, qué lindo programa, me encanta, hoy tengo la oportunidad de escucharlos todo el día, así que bueno, disfrutar. Y del Mundial 86 sí, lo vi a pleno, vi todos los partidos de Argentina, lo disfruté un montón. Les mando un abrazo, les agradezco mucho. 402. Ahí está Oscar querido, qué bueno que estés con nosotros, amigo. Buen día para vos, buen comienzo de semana. Mensajito por acá de Jano, lo leemos a Jano, cortito porque me queda y 2 cortitos y ya le metemos al trote, ¿está bien? Y hay un chapuzón, nos vas a hablar de un chapuzón enseguida, ¿no? Y chapuzón en el frío. Cuando vos me digas. Está bueno para comentar ahora en un ratito. Jano dice, hola chicos, me acuerdo de haber visto la final en una tele como esta de la foto, dice, ¿no? Y manda la foto de la tele. Mi viejo estaba en Buenos Aires en un curso de IPF y nos llamó desde una cabina de Entel para que escuchemos el despelote del Obelisco. Después salimos con mi vieja y mi hermano en el fitito amarillo a festejar en el centro sin bajarnos.
no había camisetas como ahora, lo mismo que nos decía recién Nica, nos pusimos vincha de papel crepé, pero me acuerdo, pero más recuerdo el gol de Maradona a los ingleses, mi vieja lloraba, los puteábamos todo el partido a los piratas, hoy sí se puede putear, decía mi vieja. 12 años. Claro, mirá vos que y tenía 12 años. La mamá la autorizaba a putear. A los piratas sí se los putea. Hijos de puta. Corta la olla. Piratas y la con de su mano. Que el perdemier. Me imagino y claro, y sí, era la forma que tuvimos de darnos revancha. Es la realidad. O sea, es así como el fútbol, la que nos tocaba. Che, mirá el mensaje de Jano. Qué lindo recuerdo, Jano querido. Abrazo grande para Jano, Jano querido. Abrazo grande, amigo. Vamos a Argentina todavía. Alicia dice gracias, dice que está haciendo trámites, Alicia, amigo Nica, y que va a ir hoy, perdón, mañana. Sí, no era malísimo. Hoy viene a buscar la pelota. Mañana entonces. No te olvides, acá bueno, estás esperando la trionda. Alicia, que solés venir a traernos cosas ricas y regalos y demás, desde ya que mañana no tenés que traer nada, sino una vez. En vez de traernos cosas vos a nosotros, te llevas el premio. El premio de la pelota, no sé, Alicia, si jugás al fútbol, si sos 9 de área, si jugás en el medio campo en la defensa, o es una pelota para regalar. La probamos acá, hacemos el jueguito acá en la puerta de la radio. Claro. Alicia, y Benja también manda mensajito. Mirá lo que nos dice Benja. Dice que Thiago Messi, mirá qué dato dice que al próximo Mundial, que primero dice parece que la rompe, y que al próximo Mundial llega con 18 años. ¿Ya 18? El próximo mundial, el hijo de Messi. 14 tiene ya. Sí, hay un pibe que es adolescente, el hijo más grande, y es bueno la pelota, es cierto. No sé si han visto videos de él, es un buen jugador. Y el otro, pero claro, con ese apellido uno ni siquiera no lo quiero ni decir, no le pidamos que sea el padre. Dejamos que sea él y que sea un buen jugador. Y después, bueno, se verá. Me acuerdo de Messi cuando hablaba de los dos hijos. Decía que Thiago juega bien y el otro chiquito es patadura. Pero no lo quería son 3 decir. Porque ahora. El del medio. Ya son 3. El del medio. Había hay uno que no le gustaba el fútbol, algo así. No sé si ahora le gustará. Claro. Pero está bien. Y también le han quemado la cabeza, ¿no? Sí. Todo el tiempo la pelotita. Algunos no tenía que salir. Che, bueno, mensajes hasta acá. 11 de la mañana, 33 minutos. Esto es Arriba el Día en la 100.9. Dale un poco de cortina a Mr. Bryan. Al fuego que nos une, buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial. México 86. Che, el fin de semana, ¿sabés quién estuvo de fiesta? Los vecinos, acá nuestros vecinos de Punta Arenas. ¿Por qué? Porque se hizo el tradicional chapuzón del estrecho, que ya se convirtió en una costumbre típica. Hizo un evento que no tiene tantos años. Vos pensás que en el 2008 se hizo. O sea, en 2008, por primera vez, un grupo de amigos que estaban al pedo, ahí dijeron, che, nos vamos a meter al agua en pleno invierno. Se mandaron al agua esos 5 amigos y dijeron, che, nos tiramos, y de repente eso que parecía un juego entre amigos se terminó convirtiendo en una especie de ritual, y hoy viajan desde todas partes del mundo y de toda parte de Chile también a presenciar este evento que el fin de semana tuvo, mirá las imágenes, más de 7.500 personas que se metieron al agua en el tradicional chapuzón del estrecho, en este caso del 2026, de este año. Temperatura promedio del agua, para mí es menos, pero ¿sabes cuánto dicen que tienen promedio? 4 grados. O sea, la sensación térmica claramente es por debajo de 0, ¿no? Y vos sabés que un dato que no tenía es que previo al evento, a lo que estás viendo ahí, la gente metida en el agua en pleno invierno es una locura. Y es como acá tirarte en la ría, ¿no? Porque es frente a la ciudad, frente al centro de Punta Arenas. Lógicamente más limpia, ¿no? Estrecho acá tiene es una boca de río, ¿no? Claro. De ría. Previo a eso, ¿sabés qué, Rodri? No sé si dijera lo mismo que vas a decir. Sí. Se hacen controles médicos. Mira, no sabía lo de los controles. Sí, por el tema del corazón. El cuore, sí. Mira, y sí, la gente grande, viste que por ahí va a tener más cuidado. Pero vos sabés que lo que sí sabía es que los inscriben, los anotan y les dan un kit, ¿no? Sí. Un kit. Y después al mediodía, porque esto es a las 3 de la tarde, fue a las 3 de la tarde, hacen una especie como de calentamiento grupal, viste, empiezan a mover los brazos, las piernas, para entrar en calor y lanzarse al agua al mismo tiempo. Una fiesta popular que además alguno que otro va disfrazado, mucho entusiasmo para combatir el frío extremo en el agua del estrecho de Magallanes, que te digo que fue un fiestón, 7.500 personas metidas al agua en el sur del planeta, una verdadera Está muy sponsorizado. locura. ¿Cómo? Está muy sponsorizado la actividad, hay distintas firmas, entre ellas una reconocida
fábrica o cervecería que es importante en la región de Magallanes, la auspicia ahora, sí. Y otro detalle más de esto es que ya prácticamente se ha convertido en un evento tradicional, como bien vos decías, pero también se utiliza para, en el marco de inicio a lo que se programa para esta época de invierno, esta época como son los carnavales de invierno. Es como el inicio de todo eso. Sí. Mira vos, pero me parece loco, ¿no? Que ya que haya empezado aparte, frío, así como... Rodri. Punta Arenas es mucho más frío mucho acá. Y húmedo, más frío, húmedo todo. Es literalmente como decir, vamos ahora a la ría y tirémonos al agua. Hay que tener ganas, hermano. Y en serio, esto es el control médico anterior y prepararse, toda esa mentalización, entrar en calor, es muy necesaria. Me acuerdo del año pasado estuvo acá el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Y claro, vino justo antes de este evento, porque me acuerdo que lo estaba promocionando. Lo promocionó bastante acá en Río Gallegos porque termina siendo como un evento turístico de fin de semana, ¿cierto? Impresionante, la verdad que impresionante. Yo tengo la experiencia de haber metido al agua en Villa Langostura de noche, jodiendo con amigos, un viaje con amigos, y estuve menos de un minuto y no te miento que se me empezaron a calambrar las piernas. Sí, es complicado. No me quiero imaginar lo que es el acá al agua. Tuve que salí como pude, de hecho. Nada, que se empezaron a calambrar y viste cómo es. Pero bueno, claramente nada detiene la gana de festejar y de celebrar este evento que tiene, ya te digo, 18 años de historia. Nada. O sea, nada, no es nada, ¿viste? Pero ya se ha convertido en una tradición. Y bueno, a Punta Arenas le viene bien, porque que venga gente de todo el mundo para celebrar y para hacer esto que se convirtió en una tradición, bueno, mueve el turismo para el sur de Chile. Profe, estimado Héctor Nica Mancilla, prepárese. Usted sabe que en este momento no lo tuteo, es la previa, es la víspera. Prepárese para en cosa de 10 minutos... más o menos, estar con la columna. Hoy es el capítulo 33 de los mundiales, que tiene mucho de historia siempre, reseña histórica, contextos geográficos, sociopolíticos, siempre hay cosas muy interesantes para aprender a partir de hablar de fútbol, y bueno, por supuesto que con una fecha mundialista que se viene, que es tremenda. Ahora vamos a desarrollar un poco más lo que adelantamos en los títulos, lo que pasó el viernes a la tarde, afuera del Club Río Gallegos, calle Magallanes, subiendo de la ría hacia el centro, a 1,5 cuadras de la avenida principal de nuestra ciudad, los enfrentamientos, incidentes, reclamos muy altisonante y agresivo en algún sector también de la, como se denominó, la malvenida al evento libertario. Abro de hecho este bloque con un mensaje de Ernesto, que había dado su opinión en el primer tramo del programa, cuando nosotros lo adelantamos en los títulos. Opinión de Ernesto al 516051. El gobernador Vidal es muy rápido para repudiar lo sucedido en el Foro Austral de la Libertad Avanza, pero muy permisivo o condescendiente con el discurso de odio que el gobierno nacional hizo con las diversidades, el periodismo y contra Miriam Bregman. Tampoco dijo algo contra el desfinanciamiento de las universidades públicas y la salud pública. Claramente Vidal está alineado con el ajuste de Milei, al punto de respaldar todos los ataques que la Libertad Avanza hace hacia el pueblo trabajador. La opinión de Ernesto, que llegó hace un rato, y bueno, abro con eso porque nos había quedado un poco rezagado del bloque anterior. Rodri, lo que quieras ilustrar de imágenes para el público que se suma ahora en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día, igual son imágenes de apoyo, nosotros vamos a ir contando repercusiones y noticias. Lo que van a ver ustedes en imágenes es el móvil de Juli Quirós, que estuvo 40 minutos al aire el sábado a la tarde, el viernes a la tarde, desde el Facebook de El Diario Nuevo Día, y Juli cubriendo ya una parte de los incidentes y de la malvenida había comenzado. Juli en vivo y en directo transmite unos 40 minutos y ustedes van a ir viendo imágenes de eso. Entre esas imágenes que se ven en YouTube se ven la entrada custodiada por los cascos pertrechados, gendarmería con los grandes escudos, con los diputados, que eran unos 50 referentes libertarios, entrando al evento en Río Gallegos. Bueno, más o menos fuimos nosotros haciendo una síntesis al principio, pero ahora quisiera desarrollar 2 o 3 cosas y además de contar la noticia, que en términos de visibilidad muchísima gente lo vio en redes, aunque sea un poco, contextualizar y ver qué repercusiones ha tenido esto. Incluso, ¿por qué no? Cada quien puede tener su postura tomada y es legítimo desde ya. A mí lo que me parece interesante cuando pasan cosas así, más allá de la opinión que cada quien tenga, es tratar de, creo que a veces la clave está en una buena pregunta, es decir, cómo nos respondemos las preguntas. Y una pregunta es el corrimiento de los límites desde hace un tiempo a esta parte
en legitimar que vamos a los bifes. O sea, esta idea del vamos a los bifes está mucho más corrida si lo comparamos con años atrás. Perdón, Lean, te consulto. ¿Hubo trompadas? ¿Hubo botellas de vidrio? ¿Hubo piedras también? ¿Hubo bolsas de basura revoleadas? Bolsa de basura, huevos, que creo que la bolsa de basura y los huevos son lo menos. Hablamos de cosas que pueden herir, digamos, ¿no? O sea, ¿la trompada quién la recibió? Un muchacho libertario que está casi en la puerta del evento, está cerca de una de las rejas, y él está en ese momento de espaldas al sector de los encapuchados y se come una piña. Yo lo vi en la página, hay una página de noticias libertarias. A traición, de espaldas. Se come una piña ese pibe, así como de en la costado. mandíbula Sí. derecha, muy Sí. muy fuerte. Un golpe Y arterial, lo vi en un ¿no? video editado, ¿no? Bueno, eso es de lo más agresivo así en el cuerpo a cuerpo. Vos recién la síntesis que hiciste, Rodri, es el título de Nuevo Día del viernes a la tarde. Fíjense el título. Hay una serie de notas publicadas. Huevazos, incidentes y fuerte custodia de gendarmería en el Foro Austral de la Libertad Avanza en Río Gallegos. Chicos, perdón con esto, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, pero a mí me da la impresión que muy mal armado todo el operativo de seguridad. Y si hay algo que también lo peligroso, ya el escenario previo que tenemos ahí. Rodri, ¿podés poner las imágenes del principio que vimos hace un Vemos pico? un Que es cuando entran sí. los libertarios. Viste que recién se veía un auto circulando en contramano, bajando por Magallanes, un container con escombros al lado del local. Me parece a mí que igual le han pifiado en el armado del operativo, ¿no? de seguridad, ¿no? Y justo está Esa la policía de contribución paro, poco, además. claro. La policía de la provincia en un gran porcentaje está de quite de colaboración, y eso, bueno, también hace al contexto en el cual se dio el evento, ¿cierto? Miren, chicos, a ver, una síntesis. Hay una serie de notas publicadas por nuestra web, pero lo describe de esta manera, para el público que solo vio videos y tratar de contextualizar. Una tarde de extrema tensión se vivió el viernes en las puertas del Club Río Gallegos, en calle Magallanes, donde, bueno, se realizaba este foro, ¿cierto? Desde horas tempranas, organizaciones de izquierda, gremios y manifestantes autoconvocados se concentraron en el lugar para armar lo que se dio en denominar una malvenida. A pesar de que los manifestantes no superaron el centenar de personas, la intensidad de la protesta hizo sentir la medida en la que arribaban en este caso, los funcionarios, diputados sobre todo, de la Libertad Avanza. Allí hubo fuerzas nacionales, fuerzas federales, Gendarmería Nacional, también estuvo infantería de la policía, y volaron huevos, tomates, cebollas, basura. Claro, en las bolsas de basura lo que haya adentro, ¿cierto? Bueno, esto como para apenas contextualizar si ustedes se están desayunando ahora con la noticia. El asunto de las repercusiones. Hay una nota, a ver, por un lado, si vos ves el público que había un público encapuchado, por un lado, que apenas se le veían los ojos, y algunas personas que han sido identificadas el fin de semana son personas vinculadas a la militancia del intendente Pablo Borazo, o algunos funcionarios, por ejemplo, del área de diversidad. Y después, que habían ya adelantado una conferencia de prensa el jueves, la mesa feminista independiente, allí tuvo la locución de Gaby Ance, que toma el micrófono durante unos 5 minutos. Está el video publicado en nuestra web del discurso de Gabriela Ance, está la nota con su editado de declaraciones también, pero claro, había una cosa discursiva y de putearte de arriba abajo, para decirlo en criollo, y otra parte que es el de los encapuchados, que era lo más agresivo en lo físico, ¿no? Es decir, de disputar la reja, de tirarla abajo, de rajar la puteada en la cara, y bueno, hasta hechos como el trompadón que ligó uno de los referentes libertarios. Precisamente, no sé si era el referente libertario o estaba ahí participando. Nos dice acá un docente, no voy a decirlo, es un kinesiólogo que trabaja en nuestra ciudad, Edson se llama, y que si bien su familia proviene de Río Turbio, él está radicado acá en... Apellido Alvea. Estoy casi seguro que es el mismo apellido que Giovanni Alvea. ¿No era él? Edson. No era él. Es Edson, y yo por lo que estuve mirando en redes, apellido Alvea. Capaz me equivoco para chequear, pero estoy casi seguro que tiene el mismo apellido que Giovanni Alvea, que es el titular de Vialidad Nacional. A mí me dio la impresión que era él. No era. No, es muy parecido. ¿Qué será familiar? Es muy parecido. Era un muchacho y muy debe parecido. Debe ser. De hecho, por el apellido, ¿no? habló él después, viste, como que se lo escuchaba nervioso. Bueno, nada, pero me parece que algún familiar es seguro, porque es muy parecido. Bueno, en medio de todos esos incidentes, los colegas del diario de la Opinión Austral, que estaban transmitiendo en vivo, así como Nuevo Día y otros medios,
uno de los encapuchados agrede a un colega reportero gráfico, al colega Leandro Franco, de La Opinión Austral, y el colega Juan Suárez, que estaba transmitiendo en vivo, va y le dice: ¿quién sos? Decime tu nombre. Ese muchacho fue identificado en otros por otros medios digitales. Vieron que está todo muy partido. Quiero decir, las líneas editoriales en redes están muy fracturadas. Está como el pro Grasso anti-Vidal, pro Milei anti-Vidal anti-Grasso, ¿vieron? Está como muy, muy sesgado en un punto. Entonces es nuestro enemigo es tal, y le mandás al frente con mucha adjetivación, en este caso en la foto, el video y demás. Bueno, en uno de esos sitios se identifica a un muchacho que es el que agreda a los colegas de La Opinión Austral y que tiene fotos con el intendente Grasso en una de sus unidades básicas. Yo sé que ahí tenés para avanzar, te hago una pregunta nomás. Sí. Te dejo avanzar, no te interrumpo más porque sé que tenés audios y demás, pero cortito nomás. Te hago una pregunta. Sabiendo que esto iba a pasar, porque todos sabíamos, porque se había organizado la malvenida, que digamos que iba a suceder, no la malvenida así, no, la malvenida no implicaba ese nivel de violencia, está claro, ¿no? Pero se sabía que podía llegar a pasar, que todo muy picante y demás. De ambos lados, digo de los dos, ¿no se podría haber, por ejemplo, cortado la calle? Bueno, estaba todo vallado. No, pero un vallado de la altura de la altura del ombligo. No es un vallado que te venga a resolver el problema que después termina sucediendo. Claro, por eso ¿Vos es un vallado más lejos del local? No, es que yo pienso que no. O sea, perdóname, va a sonar medio no sé, conspiranoico. No, todo lo contrario. Pero digo, yo pienso que no es casual. Digamos, que no es casual que este enfrentamiento le sirve a alguien. O sea, porque si no. Bueno, eso es interesante de analizar y discutir tranquilos. Viste que está el contenedor. Yo te desmarqué, chicos. Había un contenedor. Sí, por eso digo contenedor con basura, pero digo, me parece a mí que creo que esto se podría haber evitado, que no se evitó porque no se quiso evitar, y que ese enfrentamiento, tanto para un lado como para el otro, a alguien le está sirviendo. Porque si no, se corta la calle y ya está. Sencillamente pasan los autos, van los invitados. Estamos en una provincia chica, no necesitas un operativo medio policial gigante de 400 gendarmes, cortás la calle y punto. Ahora, ¿no? O sea, pienso, es una opinión, ni más ni menos, pero una pregunta que me quedé pensando porque digo, che, no puede ser que le un vallado así de juguete parecía el vallado. Claro, sí, tal cual, tenés razón, sí. Y otra cosa me preguntaba, la causa-efecto que se quiso dar desde la organización de este evento, ¿no? Que me parece que quedó tapado por lo que pasó el día sábado. Lo arrastró la renuncia de Adorni, lo sepultó a esto que bien podía haber sido, si no estaba lo de Adorni el sábado, seguir siendo un escándalo a nivel nacional. Con repercusión nacional, decís. Sí. Claro, por ejemplo, hay un video de Lilia Lemoine. Tenemos ese audio, Brian, el de Lilia Lemoine. Es muy cortito, bien hecho para redes, ¿no? En modo selfie en primera persona. Y claro, de las personas libertarias es de las más populares de quienes vinieron a Gallegos. Y ella directamente culpa al intendente Pablo Grasso. Enseguida quisiera repasar, para cerrar el tema, digo desde lo informativo, pero para recoger el guante de lo que vos decís, Rodri, que siempre que es como materia de análisis y opinión, y digo, hacer ese ejercicio, no es que nadie tiene la verdad revelada y entre distintas miradas uno puede como darle distinto enfoque y por supuesto con un punto de vista que es perfectamente legítimo. Quisiera recoger ese guante también, Rodri, porque no me parece menor. A mí me parece que una clave de discusión de la Argentina de este tiempo es hasta dónde se corre el límite de usar la violencia como legítima defensa. Es decir, yo a vos te estoy atacando, pero por lo que me venís haciendo hace un rato largo, hermano. Entonces bancátela. Digo, ese corrimiento es un corrimiento de este tiempo, del gobierno de Milei. Y no me parece para nada menor. O sea, no es un eje para nada menor en la discusión de este tema. Y después, para también recoger lo que decías vos, Nica, vos, Rodri, lo dijiste también recién. ¿A quién le sirve y a quién no? Me parece que también es una pregunta de análisis. Eso, para que cada quien saque su conclusión en ir compartiendo puntos de vista. Por ejemplo, de lo más popular decíamos, Lilia Lemoine difundió esto en sus redes sociales. La referente libertaria, diputada nacional. El intendente de Río Gallegos mandó gente a tirar piedras, botellas y a golpear a diputados de la Libertad Avanza, que estamos acá en Río Gallegos para un foro sobre libertad, para hablar de nuestras ideas. La verdad es que no solo no saben de amor, sino que tampoco no saben perder con dignidad.
ahí ya es un editado de las imágenes, ¿no? Filmadas con celular de lo que estaba pasando en la calle. Bueno, en este caso culpa al intendente Grasso directamente. Comunicado de prensa de gobierno. Comunicado de prensa de gobierno del viernes a la tarde. Quisiera detenerme 2 minutos acá, porque también el gobierno identifica en su contexto de repudio, identifica sectores en particular. De hecho, ya desde el título del comunicado de prensa, estoy en la página de prensa gobierno, noticiasantacruz.gov.ar. El gobierno repudió los hechos de violencia ocurridos en el Foro de la Libertad Avanza. El Ejecutivo condenó las agresiones registradas en Río Gallegos que llevaron adelante integrantes del kirchnerismo y el Partido Obrero. Expresó su solidaridad con los asistentes, solidaridad, lo digo bien, y advirtió que el avance de expresiones de intolerancia política son incompatibles con la convivencia democrática. Ya en el título está claro a quienes identifica el gobierno en su crítica y con quién se solidariza, ¿cierto? Es decir, está muy planteado, muy sintéticamente planteado desde allí. Y luego lo desarrolla en un comunicado que es bastante extenso. En los subtítulos de gobierno dice preocupación por expresiones que fomentan la confrontación, la seguridad solicitada a Gendarmería Nacional. Dice el comunicado de gobierno que el operativo de seguridad fue solicitado de manera directa por los organizadores del foro a Gendarmería en razón de la participación de diputados y senadores nacionales. Durante el desarrollo de los incidentes pudo observarse el despliegue reducido de efectivos de la Fuerza Federal, esto lo describe la prensa de gobierno, con una presencia estimada de alrededor de 10 agentes. Es decir, algo sigamos diciendo, bueno, lo pidió la Libertad Avanza, como eran diputados nacionales, ellos pidieron a Gendarmería. Digo por el peso de quienes son, en términos políticos institucionales, el gobernador, o mejor dicho, el gobierno de la provincia, y el vicegobernador con nombre y apellido, en este caso, Fabián Leguizamón. Para cerrar por mi parte, chicos, y esto decía es lo que es materia de análisis y opinión. En términos de a quién le sirve, por la lógica de grieta y de confrontación que usa la Libertad Avanza, le sirve la Libertad Avanza. Es decir, a Jairo Guzmán, que es un hombre confrontativo, agresivo, al estilo Milei, pero con sus propios rasgos, es decir, como el manual calcado del proceder de Milei en Santa Cruz, ¿le sirve para qué? Para partir aguas, dividir, confrontar, y en tal caso bien que el año que viene diga, ¿a quién van a votar? ¿A esos encapuchados violentos o a nosotros que ofrecemos el cambio? Es decir, de esa lógica de manual le recontra sirve. Identificar a sectores del intendente Grasso que efectivamente estaban allí, por supuesto que también le sirve. Entonces, desde el punto de vista de la lógica de los libertarios, le es, uno diría, funcional. Como contrapartida, y esta es una discusión recontra válida, quiero decir, todas las discusiones son válidas, pero a ver, ¿qué plantean la Mesa Feminista Independiente? Vamos a hacerle la malvenida por toda una serie de argumentos de lo que es el gobierno de Milei y le vamos a decir en la cara lo que pensamos de ellos. Y si vos ves, en general, la Mesa Feminista Independiente o ese tipo de sectores pasó en la marcha de febrero del año pasado, después del discurso de Davos, que a Jairo Guzmán lo reputearon en la cara y no se pasó el límite de la violencia física. Es decir, hay un sector que reclama, que es muy crítico, es muy duro y es un poco el concepto del scratch. Vengo y te canto las 40 en la cara sin pasar a la agresividad física. Entonces el viernes convivían las dos cosas. En este caso, bueno, viste que se dice que eran de municipales o respondían al intendente. Bueno, lo que decías vos recién. Algunas personas que fueron identificadas cercanas al intendente. Había una chica, no sé si, que en realidad no fue una funcionaria de ANSES. Dentro dando declaraciones también, Gladys Montiel, ¿la conoces? Sí, es libertaria. Sí. Bueno, ella también, además de ser funcionaria, también hace las veces de community manager o de influencer, sale a la calle, graba videos. Hay como una especie de enfrentamiento en redes sociales previo, ¿no? Que se da. Yo lo recuerdo esto por ella justamente, porque la vi ahí y la había visto en los videos en redes sociales que me aparecen en el algoritmo. Y digo, claro, hay un enfrentamiento previo, ¿no? Entre el grasismo y el jairismo, dicho, o el guzmanismo, llamarlo como quiera, digo, hay una especie de enfrentamiento previo en las redes sociales porque esta, por ejemplo, Gladys Montiel es una de las personas que más viene siendo crítica de los baches, de los problemas que hay en las ciudades estructurales y demás, ¿no? Que se viene dando en redes. Claro. O sea, ¿de dónde viene esa discusión? De ahí también. Claro.
pensaba en eso, me acordaba de eso. Una cosa que para mí es... A ver, voy a hacer todo lo franco del mundo desde mi punto de vista. Sí. En mi caso, cada vez que hemos visto las cosas de Milei del gobierno nacional, ¿no? Reprimiendo jubilados de una manera tan tremenda, tan terrible, arrastrándolos por el suelo, reprimiendo a familias con chicos con discapacidad. Esto volvió a pasar este año, pero pasó sobre todo varias veces el año pasado. Es decir, ese corrimiento además es el poder del Estado. Es decir, son las fuerzas de seguridad reprimiendo un reclamo de jubilados o de discapacitados. Recuerdo haber dicho, lo dije al aire y lo pienso, con toda franqueza lo pienso, que muchos de los reclamos que le hacemos a este gobierno, cada cual se identifica más con uno, con el otro o con todos, lo que sea, pero me sale decir que lo hacemos en defensa propia. Y con toda sinceridad sí lo creo. Es decir, viejo, lo estamos haciendo en defensa propia porque te están pisando la cabeza. Entonces, si te pisan la cabeza, te defendés. Cierto es que ese cuerpo a cuerpo es un cuerpo a cuerpo muy difícil. Es decir, esa cosa en la calle puede traducirse de distintas maneras. Entonces a mí me pasa que cuando veo que al libertario le meten una piña de atrás por la espalda, digo... Puedo no simpatizar con el libertario, pero si lo pienso frío un rato, es decir, no está bien que un encapuchado te meta tremenda piña de atrás en el contexto de ese reclamo. Cuando se legitima ese tipo de violencia física, ahí corremos un límite jodido. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, pero te diría que no todos de acuerdo. Por eso digo que... Por eso digo que cada quien tendrá su opinión y es legítima. Para mí el punto es no hacer casa de bruja, no ponernos en rol de vigilante y discutir abiertamente y con franqueza. Y antes de todo esto, quien corrió el límite es el presidente de la Nación. Es decir, la violencia presidencial, la agresividad presidencial, las fuerzas del Estado reprimiendo contra jubilados, discapacitados y demás, es lo que va corriendo el límite y generando un estado de situación. Entonces la respuesta a eso, uno puede estar en contra o no, pero y es la discusión de la legitimidad de la violencia en la defensa. Esa es la discusión de Argentina que... Argentina vivió los 70, digamos, es decir, tiene una larga historia de violencia política, salvando las enormes distancias, quiero decir, es el ejercicio de la discusión, es la discusión por la legitimidad o no en el uso de la violencia. Sí. Uno de los ejes de lo que pasó el viernes de clave de análisis es ese, y cada quien tendrá su punto de vista. Insisto en que yo no creo que haya sido casual el modo del operativo, creo que se podría haber cortado la calle, pienso que no es casual que los funcionarios de la Libertad Avanza en Santa Cruz hayan estado en la puerta siendo los que contenían la violencia o el enojo de la gente. ¿Por qué qué hacían ellos ahí? Ahí tiene que haber fuerza de seguridad en todo caso, pero digo, ¿qué hacían los funcionarios ahí? Y va de la mano con lo que vos decís. En esto del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digo. Claro. O sea, ¿por qué un funcionario yendo a decirle, che, cálmense, no sé qué? Si saben que lo que generan es más violencia, porque días anteriores o días previos también vienen insultando, criticando por redes sociales. La gente que tienen enfrente ya los conoce, saben que cuando se ponen ahí enfrente se puede llegar a generar algo así también. No es casual, digo, no veo que sea casual. El juego de la provocación. Ahí está el punto. Claro. Ahí está uno de los puntos. A ver... Voy a un episodio más tranquilo. Sí. Hace 2 meses y medio, Jairo Guzmán dijo en una radio de Río Turbio que los que reclamaban en contra de la modificación a la ley de glaciares en Santa Cruz y particularmente en Calafate les había faltado ácido fólico desde chiquitos. Es decir, dijo una hijaputez. Sí, sí. Muy de la línea Milei, digamos, y de esa línea de pensamiento y de ese hablando de provocación, de ese tipo de provocación. Vos googleá nomás, yo ese día googleé ácido fólico y decís, bueno, chicos con determinadas discapacidades crecen con una serie de dificultades por falta de ácido fólico en el vínculo con la madre en su nacimiento en los primeros meses de vida. Decís, mirá, es un forro, mirá lo que les está diciendo. ¿Cómo así te falta ácido fólico de chiquito? Es como que te digan, sos tontito, o sea, una cosa muy violenta, digamos, siendo el diputado nacional. ¿Qué le pasó? A los 10 días fue a Calafate y lo cagaron a huevazos. Y uno ve gente que dice, che, hermano, pará, huevos no, agresividad física no, gente, por favor, respeto, convivencia. Fenómeno, pero hay que entender la dinámica de su causa y consecuencia. Claro. Y quien habilita la violencia, lamentablemente, es del presidente para abajo un montón de gente. ¿Jairo Guzmán le metió una piña a alguien? No, pero hizo toda una serie de cosas que son agresivas. Entonces, ¿cómo vos canalizás la respuesta? Es
el eje de discusión que se corrió y es cada quien actuando como cada quien. Si vos me das a elegir a mí, yo prefiero que des la cara y no te encapuches. Si me das a elegir a mí, digo, ya el terreno absolutamente individual de mi opinión, decir, bueno, si te la bancas, no vayas encapuchado, andá y putealo, pero no vayas encapuchado. Hay una búsqueda. Entonces es una dinámica, Hay y una es búsqueda. entender la dinámica y los límites que se corren. Hay una búsqueda. O sea, desde mi punto de vista, lo que Sí, pasó, un poco lo que pasó sí, el lo que venimos viernes diciendo. fue una búsqueda. O sea, de que te podría haber hecho cosas distintas y le sirve el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, le sirve la puteada, le sirve... Bueno, lo Sí, que decís, en el agrietamiento le sirve, le sin sirve, dudas. le termina sirviendo más a Jairo Guzmán que a la oposición eventualmente. Claro, O que alguien se manifiesta pacíficamente inclusive también, porque queda metido en el medio de por 3 o 4 loquitos que hacen barbaridades, ¿no? Bueno, esto desde ya, nosotros acá, siempre hay un punto de vista, y a mí lo más honesto que me parece es contarlo, porque es de hablar de buena leche, hablar de buena fe, digamos, o sea, no son honestamente. operaciones de prensa, no es fuego cruzado, no es identificar un enemigo y pegarle desde tu lógica, desde tu bando al enemigo, es tratar de poner las cosas en discusión, y las opiniones, en serio, de hecho, hay gente que estuvo allí reclamando que conocemos en lo personal, que en lo personal quiero mucho, y que en tal caso se puede discutir, y bueno, de hecho no son los que tiraron piñas el viernes, digamos, o los que andaban encapuchados, pero su punto de vista, acá tratamos de hacer un resumen, primero desde lo informativo y después desde el análisis, que al menos sea eso, honesto y en lo más variadito posible, quiero decir con matices. Bueno, eso por si alguien tiene alguna cosa para decir, y este tema, bueno, fue un capítulo fuerte el del viernes, pero esto sigue. Chicos, estamos pasados de hora. Una cosa, ¿no? Sí. Sé que estamos pasados de hora, pero más. Y además están entrando mensajes por este tema, por eso lo digo. Minutos después, o poco después de lo que pasó el viernes, Jairo Guzmán subió un video en sus redes sociales, que creo que es un poquito el trasfondo de toda esta historia también, ¿no? ¿Qué es ese video? Un saludo. ¿A quiénes? A los empleados estatales de la provincia de Santa Cruz, porque fue el día del empleado estatal. Que tengan un hermoso día, puso y publicó un video. Disculpen, se me pasó unos minutos. ¿Por qué te digo lo de este video? Y bueno, porque digo, es como una especie de lanzamiento de campaña. Claro. Apoyo de los funcionarios acá en la provincia de Santa Cruz. Claro, a Jairo Guzmán lo posicionan en esos términos que él ya lo viene planteando en redes sociales que están trabajando para 2027, ¿cierto? De hecho, una de las preguntas en la conferencia de prensa el viernes en el Hotel Patagonia, antes de todo el día de la tarde, fue esa, y él no lo confirma, cosa que está bien también, digo, en términos políticos vos no confirmás el día 1 tu candidatura, sino que va generando las condiciones para. Desde su lógica le cierra y va camino a eso. Bueno, enseguida viene la columna, nos extendimos, bueno, era sabido cuando tratáramos este tema se iba a abrir, y bueno, y está bueno que pase también, porque no le esquivamos al bulto, de veras que no le esquivamos al bulto, y voy con un puñadito de mensajes. Buenos días, una consulta. ¿Fracasó el encuentro libertario? Porque de lo único que se habla es de los manifestantes, no se habla de las ideas. Consultas, ¿dónde están las ideas de los grandes pensadores libertarios? Pregunta con ironía Oscar. Claro, porque, bueno, eso lo cubrimos nosotros el viernes a la mañana en la conferencia de prensa, que decían que era algo así como una discusión filosófica y académica en los ejes. Para mi gusto, lo dije el viernes, muy flojito. Lo que es argumentos, esa conferencia de prensa que cubrimos, hay como muy poco sustento, o sea, como ideas muy flojas de papeles. Pero después bueno, no eso se ya... conocieron mayores datos, ¿no? Claro, es que la habló. noticia termina siendo lo que pasa en la calle. Terminó empañando todo eso lo acontecido, ¿no? Dos mensajes más, profe, y prepárese, y Sí, discúlpeme que No, por favor. le haya quitado estos minutos. Lo digo en broma, ¿no? Porque viene la columna de Nica. Dice Alicia, no a la agresión ni a la violencia y menos encapuchados. Den la cara, podés no estar de acuerdo, existe el diálogo, estamos en democracia, ¿ok? Y Romina por su parte. Buenas chicos, Gendarmería apareció cuando ya estaban los manifestantes ahí. Los libertarios se creían que eran bienvenidos y la gente respondió así. A sus provocaciones también, que si bien no fueron de violencia directa, sí hubo palabras, gestos, se sacaban selfies, ¿esperaban besos y flores? Pregunta Romina al 51 60 51. 12 del mediodía, 5 minutos. Separamos con una canción nomás para amenizar la mañana. Este día que tiene un cielo despejado, un solcito, una máxima de 7, 4 grados o 5 tal vez de temperatura a esta hora. Y te acompañamos como siempre. Vos te vestís de verde, te tomás unos mates en el laburo, arrancás la semana como corresponde y obviamente sabiendo que si nos contás cómo viviste el Mundial de México 1986, porque la final era un día como hoy, en 1986,
cómo lo viviste, nos contás qué pasó, con quién estabas, con quién lo festejaste, cómo fue ese día, saliste a La Roca a festejar, lo que se te ocurra, tu recuerdo, al 1551 6051, sabés que estás participando por las pastas de Buen Apetito, que tienen unos ñoquis espectaculares para hoy, 29 de junio, que no se come otra cosa que ñoquis. 1551 6051 hasta las 12:30, arriba el día en la 100.9. Nacimos 8 hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor. Solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, nunca es fácil. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Capítulo 33 de esto que empezó siendo historia de los mundiales, con aquel mundial de Uruguay en 1930 en el relato de Héctor Nica Mancilla, y que desde que empezó la Copa del Mundo, bueno, ya ha terminado la primera ronda, tiene que ver con los partidos del día de la fecha, más algunas otras cositas. Sí, exactamente. En ese más de alguna cosita hoy tenemos, vamos a hablar un poco de la final de México 86. Después les voy a comentar cómo fue cómo viene la fecha con dos importantes partidos, ¿no? Una fecha linda, la que se viene, y también te voy a decir quiénes ya se hicieron las maletas y se fueron para su casa, ¿no? Porque de eso hubo mucho el fin de semana. Muchos que se fueron en la primera ronda. Muchos que se fueron en la primera ronda. Bueno, México 86, el segundo título ecuménico del fútbol mundial para la Argentina, después de lo acontecido en Argentina en 1978. Esta final disputada entre Alemania y Argentina, o Argentina y Alemania, en el mítico Estadio Azteca, como bien lo mencionaría en una canción de Andrés Calamaro. 114.600 espectadores fue lo que figura como esa final que se disputó un día domingo 29 de junio de aquel año 86. Previamente a esta final se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto entre Bélgica y Francia, que quedó en manos de Francia, el tercer lugar en la Copa del Mundo, y Bélgica, al cual había dejado Argentina en semifinales, ocupó el cuarto lugar. Partido que tuvo como árbitro, y hecho curioso, a un brasilero, a Romualdo Arpifilo, fue el encargado de impartir justicia, secundado por uno de los líneas o árbitro asistente, Erik Fridriksson de Suecia, y Bernie Ulloa, no Rudy Ulloa, Bernie Ulloa, de Costa Rica. Claro, ya era un apellido más familiar. Claro. Fue la terna arbitral de este partido. Y Argentina salió a la cancha con Nere Pumpido, José Luis Brown, José Luis Cuchufo, Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Héctor Enrique, Ricardo Justi, Julio Olarticochea, su capitán Diego Armando Maradona y Jorge Valdano. Gracias, Rodri, qué grande. Estamos viendo en YouTube. Sí, pero ahí estamos viendo el partido por cuartos de final contra los piratas, contra los ingleses, el gol del siglo y la mano de Dios, ¿no? Claro, además uno de esos goles que podemos ver toda la vida, de
bueno nunca que nos vamos está a bueno para cansar. ilustrar. Siempre le vamos a encontrar algún detalle más a esa proeza de Diego Armando Maradona. La Alemania federal, que todavía no era Alemania unificada, después del 90 pasaría a ser una sola nuevamente Alemania, salió con Harald Schumacher, Hans-Peter Briegel, este central que tenía unas piernas portentosas, un talento físico, era un tanque alemán. Andreas Brehme, ahí estaba el bueno Andreas Brehme, el hombre que terminó en la miseria. Karl-Heinz Forster, Thomas Berthold, otro zaguero también de físico importante, Detmar Jacobs, Robert Eder, Lothar Matthäus, juega su primer final, tendría revancha después, 4 años después. Felix Magath, y en la delantera Karl-Heinz Rummenigge y Klaus Allofs. Y acá me rectifico porque Klaus Allofs es el... por así decirlo, un delantero importante también para el conjunto alemán, y es el hombre que de alguna manera movía los hilos en aquella selección alemana de aquellos años. Los goles, como bien dijimos, se puso en ventaja Argentina a los 23 con un cabezazo de José Luis Brown, hombre que jugaba en el Deportivo Español y que se había quedado libre. Todavía no llegaba a Estudiantes, mira. Era el único jugador libre de esa selección. Qué curioso. Qué curioso. Estaba sin trabajo, sin laburo. Sin laburo. Sin laburo y metió el gol de la final. Y el 2-0 lo pone a los 56 Jorge Valdano, un señor, la verdad, buen delantero, hacía goles, ahora dedicado al periodismo, fue entrenador, una persona ética con todas las letras, Jorge Valdano, quien ponía el 2-0 a los minutos 56. Pero en el 74 llegaba el 2-1, el primer descuento para el conjunto alemán, Karl-Heinz Rummenigge, y a los 81 Rudi Völler ponía el 2-2, y se comenzaba a complicar las cosas porque no quedaba mucho, quedaban 9 minutos y monedas para que se termine la final y estaba empardada. Pero apareció todo el talento de Jorge Burruchaga, aparecería todo ese talento para poner en el minuto 84 ese mítico o ese aliviador 3-2, con que Argentina conseguía su segundo cetro del mundo. Lo tenemos por ahí. Vamos a escuchar los goles, ¿le parece? Dale. En este día tan especial para... ¿Quién relata? A ver. Creo que es Víctor Hugo, no sé, o debe ser Muñoz. A ver, vamos. Ahí nos pide un minutito, Mr. Bryan. Claro, el relato más famoso de ese mundial, bien decías hace un ratito, es el relato de Víctor Hugo contra los ingleses, lo que hace que es cuartos de final. Sí, ahí tenemos el primer gol, el del Tata Brown. Le gana la salida, estamos viendo en YouTube. Y los brazos al cielo, le ganan la salida fallida se queda corto el golero Harald Schumacher, que nada que ver con el corredor. Claro, es un buen gol. Sí. Es un buen gol. Ahí está el segundo. Estos goles sí. no... Ahí está la jugada de Maradona con Valdano. Ahí se genera la... Ahí estamos escuchando. Argentina 1, Alemania 0. El tiro libre que se tiene que hacer por Burruchaga desde la punta derecha. Está Maradona, Batista, Ruggeri y Valdano metidos en el área. También Enrique. 6 jugadores. Viene el centro. Batista. ¡No! ¡El Tata! ¡Grande Tata! ¡Gol! Ese es el primero. Lo que estamos escuchando es el primer gol. El cabezazo sale Schumacher a cazar palomas. Claro, sí, salió mal. Como saldría uno, ¿no? El que viene de ranchos, entró a cabecear entre los ranchos alemanes, mandó la pelota cruzada cuando yo lo veía entrar por atrás a Batista, y José Luis Brown de cabeza ante el centro perfecto de Jorge Burruchaga convierte el primer gol de Argentina justamente cuando
Argentina empezaba a jugar en su mejor nivel. El puño arriba y Argentina buscando por todas el título de campeón del mundo. Ahí pasó el primero, Nica. Ahí pasaba el primer gol, el gol de José Luis Brown, hombre que ya no está en este plano, falleció después de haber atravesado una penosa enfermedad. Bueno, era el 3-2 para Argentina, marcado por Jorge Burruchaga. Ahí está. Ahora la tiene Enrique para Valdano. Se va, Valdano que alcanza a sacar remate contra Argentina. Ahí vemos en la imagen el gol de Valdano, exquisita definición, un derechazo cruzado. Sí, muy linda la jugada, orquestada también por Diego Armando Maradona y por Héctor Enrique, ¿no? Mira, parecía fácil, ¿no? Pero claro, hay que estar. Claro, y no cierra el partido. Y no cierra el partido. Terminan empatando. Se le viene a Alemania y viene para Diego, Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Giusti de cabeza para Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, el tercero. Estamos viendo, sale de una contra o de un ataque alemán, sale la contra Argentina en ese gol, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo por las imágenes. Bueno, algunas apostillas. Hubieron 22 tiros al arco, 10 de ellos de Alemania, de Argentina, 11 de Alemania. Tiros al palo no hubo, faltas, 28 cometió la Argentina, 26 Alemania. En tiros de esquina, 8 tiros de esquina, 8 córner tuvo Argentina en esa final, 5 tuvo Alemania, pero no fue efectivo. Penales no hubo, fueras de juego 6 incurrió Argentina, 4 Alemania. Y la posesión del balón, lo que mucho se habla ahora, fue de Alemania, el 54% contra el 46% de la Argentina. Parejo igual, sí. Es casi un balotaje. Uh-huh. Y muchos se preguntarían dónde jugaban algunos de los campeones del mundo en aquellos años, ¿no? Bueno, por todos conocidos, Maradona jugaba allá en el Napoli, pero Sergio Batista, el mediocampista, jugaba en Argentino Junior. De los que jugaron la final, te digo, José Luis Brown en el Deportivo Español, pero ya se había quedado libre. Jorge Burruchaga en el fútbol francés, en el Nantes. José Luis Cusufo en Vélez Sarsfield, hombre que pasaría a Boca. Jorge Valdano en el Real Madrid. Héctor Enrique en River Plate. Ricardo Giusti en Independiente. Julio Orticochea en Boca. Neri Pumpido, arquero de River, lo mismo que el defensor Oscar Ruggeri. Y también algunos de los destacados. Completaron aquel plantel mundialista Sergio Almirón, un delantero que no tuvo participación, que jugaba en Newell's, el Bocha, Ricardo Enrique Bocchini en Independiente, Claudio Borghi, que había empezado bien el Mundial y se pinchó, que era el socio ideal, decían muchos en aquellos años, tenía 21 años, jugaba en Argentino Junior. Daniel Pasarela, que no jugó ningún partido del Mundial, que jugaba en la Fiorentina italiana. Néstor Clausen, defensor, jugó un solo partido en Independiente. También lo tenemos a Oscar Garré, famoso por una polémica, andate Garré, quédate Garré, previo al Mundial 86, que era para Bilardo un jugador titular que después terminó perdiendo su puesto. Jugaba en Ferro. Luis Islas era el golero suplente de Pumpido, atajaba en Estudiantes de La Plata por aquellos años. Pedro Pablo Pasculi,
este hombre no lo olvidemos porque fue el hombre que después de la fase inicial es el hombre que hace el gol contra Uruguay, el 1-0 ya en octavos de final, y ahí se prende la Argentina en el Mundial, porque después vendría Inglaterra, después vendría Bélgica. Pasculi. Sí, Pedro Pablo Pasculi jugaba en el Lecce italiano. Salió de Newell's Old Boys, pero se fue muy jovencito a jugar al fútbol italiano. Como ya dijimos, Pompeo River, Oscar Ruggeri en River, Carlos Tapia, Daniel Tapia, jugaban mediocampista de Boca, lógicamente. Marcelo Troviani, delantero que vio un poco de acción contra Bélgica, igual que Bocchini, en este mundial jugaba en el Millonarios de Bogotá de Colombia, hombre de destacada trayectoria y después también en el fútbol chileno. Y Héctor Miguel Celada era el tercer portero, pero jugaba en el América de México. Mira, ese era el plantel de Argentina. Una cosa que si uno lo compara con el fútbol de argentino de los últimos ya 25 años, es la cantidad de jugadores de selección que jugaban en Argentina, es decir, jugaban en clubes argentinos. Mencionaste unos cuantos ahí de primeras figuras que no estaban jugando en Europa, sino en nuestro fútbol. Exactamente. Boca, River e Independiente quizás eran los abastecedores locales de esa selección, ¿no? Más allá de algunos otros jugadores que jugaban en el exterior, el caso de las grandes figuras, ¿no? Claro. Para tener en cuenta esta selección, volvería a ser protagonista, esta final se volvería a reeditar 4 años después, en Italia 90, con otros actores. Claro. En algunos actores se repetirían, pero cambiaría la mayor conformación de cambio se daría en Argentina. Claro, en tus capítulos de historia de los mundiales ya hiciste todo el detalle y ese contraste, ¿no? Que hay entre la final de México 86 e Italia 90, donde Argentina, se sabe, pierde 0-1 frente a Alemania. ¿Vas a hablar de los partidos de hoy? Sí. ¿Vos aceptás una colaboración informal en este momento? Decime. Alguien muy futbolero, un tal Andrés. Sí, ¿Lo conoces, Andrés? Sí, lo conozco. Hace un relato con mucho detalle, apoyando lo que vos decís de los goles, el primero y el segundo de Argentina contra Alemania. Vamos a compartir uno de esos audios de Andrés que manda su colaboración al 51-60-51. El gol del Tata Brown es una jugada que practicaban siempre desde el 83 y no había salido nunca y salió en la final. Y fíjense que el centro no lo tira Diego como sería lógico, lo tira creo que Burruchaga por la forma en que le pegaba, que no era un eximio pegador, creo que nunca pateó tiro libre, pero le daba la comba justa para que Schumacher quede pagando. Y bueno, el Brasil Tata Brown, que llegó al Mundial 86 sin club, que jugó en el 85, se le llenaba la rodilla de líquido, que llegó libre, se sacaba 12, 15 jeringas de líquido en los entretiempos para seguir jugando, y el Diego lo reconoció, dice, llegaste al Mundial entrenándote hasta en los pasillos de los aviones para poder estar, y termina jugando porque es lo que le pasó a Pasarela. Mirá, qué interesante todos esos detalles. No me acordaba, me había olvidado de esa de las jeringas que sacaban líquido de la rodilla a Tata Brown. Bueno, vamos a hablar de lo que se viene hoy. Gracias a Andrés por la colaboración. Lo que se viene hoy son 2 interesantes partidos, como a eso de las 17:30, yo lo tengo. Alemania ante Paraguay. Lindo partido, ¿eh? Lindo partido. Además ya, bueno, el que pierde queda afuera. Trambólico, Stramboliken sería, ¿no? Está muy bien, mira, nunca había pensado en la traducción al alemán. ¿Lo puedo decir una vez más? Tramboliken. Es solo un polvo lo que tenés en tus manos, Brian. Tramboliken. Brian, que edita y dice está todo registrado, es solo un polvo. Bueno, este partido entre teutones y guaraníes, por adjetivizarlo de esa manera, ¿no? A las 17:30. Pero quizás como plato fuerte de la jornada también tenemos que ver hoy también otro de los cotejos que se va a jugar a eso de las 10 de la noche entre Países Bajos y Marruecos. Qué lástima que se tengan que eliminar tan temprano, claro, ¿no? Tan pronto. Pero me parece que el más perjudicado en esta llave es en Marruecos. Bueno, vamos a ver. Alemania y Paraguay registran tan solo un antecedente de choques mundialistas. Fue en el olvidable Mundial de Corea-Japón 2002 por octavos de final.
ahora es por 16avos de final. Y en aquel 2002, lógicamente, ganó Alemania 1-0 en un partido parejo que se definió sobre el final con un gol de Oliver Neuville, un delantero que no es de los más conocidos en Alemania o en la historia de la selección alemana, pero hizo su aporte. Han jugado un solo partido como antecedente previo en un mundial teutones y guaraníes. Si me dicen cómo está la cosa, si fuéramos una casa de apuestas, cosa que no hay que hacer si son menor de edad, 4-1. Los favoritos están para Alemania. Sí, por supuesto. Vamos a ver qué podemos encontrar en el conjunto guaraní que dirige el profe Alfaro. Por el lado de... Bueno, viste que los paraguayos son buenos construyendo paredes. Sí. Así que hay que ver cómo la manejan. Bueno. Vamos a ver si termina de explotar a Julio Enciso. Y si hoy va a tener mucho trabajo su capitán, ese defensa central, Gustavo Gómez, contra Alemania por la estatura, por todo lo que impone. Y después tenés a Matías Rojas para pegarle afuera del área y para sorprender. Eso sería porque no juega Miguel Almirón. ¿Se acuerdan que fue expulsado contra... hacerle daño a la defensa guaraní, candidato, como coincidimos todos, que el candidato en este partido es Alemania. Es Alemania. Sí. Alemania y el de Holanda-Marruecos, para mí, sin lugar a dudas, es Holanda. Y Holanda ganó muy bien 2 partidos. Y si yo me decís Brasil-Japón, Japón toda la vida. Ahora las dos. ¿Eso va mañana? Ahora, no, es hoy. A las 2 de la tarde. Hoy a las 14 horas, Nica. Ah, tenés razón, me olvidé. Bueno, ¿Ese fixture está mal? No, me olvidé, yo lo leí mal. Chicos, bueno, vamos a hablar de Brasil-Japón. Ahora dentro de 1 hora y media. Chicos, para mí, hoy es un partido de alto voltaje. Es el partido que en la tira de cómics japoneses o la tira televisiva de Supercampeones, hoy hecho realidad. Vamos a ver si la realidad también le da ganadora a Japón. Oliver Atom, Busy Price, Steve Hughes, a ver si aparecen quizás transformados en Tanaka, quizás transformado en Harada, que son las figuritas o algunas de las figuras más importantes que tiene el conjunto brasilero. Japonés, ni qué contar de Tuculito Sakayama. ni qué contar del lado brasilero, ¿no? Que está repleto de estrellas el plantel que dirige el técnico italiano, ¿no? Sí, pero no juegan como Japón. Japón está muy armado. Está muy armado, un equipo más compacto. Si no se desordenan... ¿Saben a qué juegan los japoneses? Si no se desordenan, le puede pegar un gran susto y mucho dolor de cabeza a la canariña. ¿A quién le vas? Me gustaría que gane Japón. ¿Y a quién le vas? En mi equipo. ¿A Japón le vas? Sí, me gustaría que vas a... ¿Pero crees que Japón va a ganar? Me gustaría que gane. Ah, ok. Me gustaría que gane. Ok. Me gustaría que gane. Y bueno, lo último, Países Bajos ante el combinado de Marruecos. ¿Y qué podemos decir? Asusta Holanda o Países Bajos, pero del otro lado igual, me parece que si tienen una buena tarde o una buena tarde-noche, los Hakimi, los Amrabat, los Ziyech, le pueden dar más de un dolor de cabeza al conjunto neerlandés. 3 interesantes partidos, chicos. Para mí pasa Holanda o Países Bajos. Va a ser lindo partido. Partidazo. No sé si tan atrayente. Si buscamos los partidos, lo más importante, me parece, el más atrayente, es Japón-Brasil. Después lo sitúo a Países Bajos, Marruecos, y en tercer orden Alemania-Paraguay por la fricción, por el fuego, sí, por la intensidad. Y como que hay ya Alemania-Paraguay, hay un favoritismo marcado y que se puede llegar a traducir eso en la cancha. En los otros 2 partidos, quizás el de
Brasil-Japón, bueno, Brasil, toda su historia, te tira la camiseta, Claro. pero por el otro lado está el virtuosismo y la prolijidad nipona, ¿no? Vamos a ver, ¿qué se impone hoy? Pero igual, lo mismo que Marruecos y su lindo fútbol de contragolpe contra esta poderosa Países Bajos, ¿no? Mundial de Fútbol 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, ayer Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica, ya lo comentamos temprano esta mañana, pero con un capítulo 33 de nuestro profe Héctor Nica Mancilla, un capítulo de México 86, porque fue la consigna del programa. Un día como hoy, hace 40 años, Argentina salía por segunda vez campeona del mundo de la mano de Diego Armando Maradona y ese muy buen equipo. Bueno, de hecho fue la consigna, decíamos, Rodri, y lo que nos va quedando pendiente en este cierre de programa es el ganador o ganadora de las pastas, ir diciendo las buenas tardes a todos nuestros oyentes e ir cerrando el aire de Arriba al Día, que está en su tramo final. 12 del mediodía, 32 minutos. Subir la cortina. México 86. ¿Será este el año otra vez? ¿Tenemos la cuarta? ¿Será la cuarta? Ahí veremos. México 86, el mundo unido por un balón. Cantemos de alegría en un campo de amistad. Al juego que... Qué amigable que vale. Saltemos de alegría en un campo de amistad. Parece Heidi, ¿no? Otros tiempos, señores. Y hoy cae Shakira, que ya cantó como su cuarto mundial. Va a cantar hasta que cumpla 90. Amigo, 12 de mediodía, 33 minutos. Tenemos las pastas, o mejor dicho, los ñoquis de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Las pastas artesanales de Buen Apetito. Que hoy te cuento una cosa, va a estar abierto Buen Apetito, va a estar abierto hoy lunes, porque abre de martes a domingo generalmente, pero como hoy es 29 y está el Festival de Ñoquis, que es una fiesta de ñoquis, te tira ñoquis por todo lado, de todos los sabores, vas a encontrarlo el Festival de Ñoquis hoy en Buen Apetito, que va a estar abierto exclusivamente porque es 29 de junio y va a estar lanzando sus ñoquis, que son una locura. Y para vos que participaste, que mandaste mensajes, tenemos los ñoquis también, las 2 porciones pueden ser tuyas si nos enviaste un mensaje al 1551 6051 contándonos, bueno, cómo viviste el Mundial allá por México 86. Javier 065 dice, Javi, hola Javi querido, ¿qué pasó que el amigo Nica está tan coloradito? Dice, ¿o es mi televisor? Preguntan por acá. No, me parece que es la luz debe ser. La luz, sí. La luz, sí. La luz. Sale como más sí, más colorado. Más caribeño. Sí. Tenemos una luz nueva en el estudio. Se debe haber dado cuenta la gente que nos mira por YouTube que estamos más iluminados. Sí. Yo soy el más blanco acá, el medio. Sí, ¿no? tenés razón. Y después están allá lean que... Es verdad que te ves más colorado, ¿Sí? Nica, pero en la vida real no es así, ¿eh? Es cierto, mira, no me había dado cuenta. Se sonrojó, se puso sonrojo. Hablamos de fútbol y se sonroja. Che, José 462 dice, tenía 3 años, no me acuerdo nada. Saludos a Nica. Es la no historia, ¿no? La no anécdota. Tenía 3 años en el 86. Está bien. Todo sirve, todo suma. Todo suma. Olvídate. Chicos, ¿les parece bien si vamos al sorteo? Vamos al sorteo. Derechito, entonces vamos a buscar, señoras y señores, a L. Hola. Te salió medio, ¿sabes qué? Al locutor de... ¿Cómo es eso? El Mateico. Muñeco Mateico. Estoy viejo, ¿no? Un homenaje a Mateico en este momento. La facultad, las profesoras cagaban a pedos a todo lo que hacían. A uno me acuerdo, un compañero lo tenían así entre ceja y ceja porque hacía muy... lo tenía incorporado Tinelli de tanto escucharlo, ¿viste? Tinelli y Mateico exageran todo. Y ya pasó, ¿no? Pero se sigue usando igual. Bueno, vamos a ver a él, o a ella, ganadores de el sorteo de Buen Apetito. Señoras y señores, con los tamborines en el aire, vamos a elegir al ganador o a la ganadora. Señoras y señores, el ganador es... Ramón. Vamos, Ramón. Se viene Ramón. Se lleva la pasta de Buen Apetito. Vamos, Ramón. Venía 100 por hora. Sí, Ramón, querido. Todo tuyo, che. Ramón. El Ramón. ¿Qué pedirá? Ramón pedirá ñoquis con
¿Con qué pedir a los ñoquis, Ramón? Bueno, ahí veremos. Bueno, se los ganó. Felicitaciones al amigo. Qué grande, Salsa a elección, Ramón, buen provecho. Pasta ñoquis de los 29, del 29. Nosotros comimos el mes pasado que nos trajo aquí los amigos de Buen Apetito para degustar. Son de veras riquísimos. Bueno, el año pasado también habíamos comido. Así que buen provecho, Ramón. Para cerrar este momento culinario de intercambio con nuestros oyentes, tenemos una foto en YouTube y el mensaje dice: hola amigos, comparto una foto disfrutando el premio de Sabores Argentinos. Muchas gracias. Y es el premio de Sabores Argentinos de pizza con, en este caso con cerveza, y creo que también había empanadas, ¿no? En lo que regalamos el viernes, pero bueno, claro, agrandaron la mesa familiar y había pizza en la mesa también allí. Meli Jaramillo, ganadora de la semana pasada, y está efectivamente mirando el partido de fútbol mientras comen. Qué bueno, bien ahí, Meli, beso grande. Con la familia. Con la familia. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí está. Es el ejemplo claro de que escuchar Arriba del Día en la 100.9 tiene premio. Tiene premio. Al menos 5 veces a la semana. Che, Nica, la otra pelota. No me digas que se encanutaron la pelota. Grave denuncia. No, está, me olvidé traerla para acá, para el estudio. No, por favor. Era una broma, por supuesto. Che, ahora el primer balón. Hiciste mucho jueguito, Nica. Mucho jueguito. Mucho cabezazo, mucha habilidad. Mañana. Alicia quedó un toque marcada de la pelota que ganó Alicia, ¿no? No. La va a venir a buscar Alicia. Mañana viene. Mañana viene nuestra amiga Alicia. Chicos, 6 grados la temperatura en este momento, el cielo está mayormente despejado, es una jornada donde vamos a sentir bastante el viento, hay ráfagas de viento, de hecho, por lo menos hasta las 5 de la tarde vamos a sentir un cielo despejado, vamos a ver un cielo despejado, un poco de viento, máxima de 7, mínima de 1 grado bajo cero, y en este momento una temperatura de 6 grados. Aprovechen hoy, tomen nota de este dato porque se vienen días muy fríos, más fríos de los que venimos viviendo. Ya empiezas a descender la temperatura a partir de mañana con máximas de 3, 5, bueno, después por ahí sube algún día 8, pero vamos a empezar a sentir cada vez más máxima de 4, mínima de 3 bajo cero. Bueno, estamos en invierno. Está fresco. El pronóstico en vivo y en directo. Lau, ¿cómo está afuera? Mucho frío. Bueno, Laura Andreone, que llegó hace un ratito y está preparando mates para calentar el cuerpo, conduce dentro de un rato, ahora en 20 minutos, comienza Siempre Llegué Tarde con la conducción de Laura Andreone. Chicos, ¿nos retiramos hasta mañana, les parece? Sí, no sé, quieran, no sé, seguimos un rato más charlando de la vida. No, mañana. Ha sido suficiente por el día de la fecha. Si no te enteraste, el lunes 29 de junio de 2026, saludamos a todo el equipo y aquí estamos... Héctor Nicamancilla, Rodri Redondo, quienes habla, Leandro Dolan. Un buen lunes, nos deseamos, ¿les parece? Un buen lunes. Y vos, vestite de verde y quedate en la 100.9 porque a la 1 de la tarde llega Laura La Pela Andreone con Siempre Llegué Tarde acá en la 100.9. ¡Chao!